SER Podcast. ¿Se acuerdan cuando en lo peor de la pandemia el secretario general de la OMS dijo aquello de test, test, test? Ahora que lo más difícil empieza a remitir, se ha comprobado cuál era la otra clave. Vacunas, vacunas, vacunas. Hola, muy buenos días. 1 de cada 5 españoles ya tiene la pauta completa de vacunación. España ha inmunizado por completo al 20% de sus ciudadanos y esa cifra llegará esta semana, puede incluso que sea hoy, a los 10 millones de personas. La realidad está demostrando el gran hito científico que suponen las inyecciones que han logrado frenar el impacto de una pandemia que en España, y según la estadística oficial, deja más de 80.000 muertos desde que empezó. Desde que empezó van asociadas a la pandemia polémicas políticas y así sigue ocurriendo tantos meses después. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Hubo ayer Consejo Interterritorial, hubo acuerdo en ese Consejo, aunque no hubo unanimidad. 6 autonomías rechazan que las restricciones que afectarán sobre todo a los horarios de la hostelería se tengan que seguir aplicando hasta que las vacunas lleguen al 70% de la población. Ese es el acuerdo y es, como dijo la ministra Darias, de obligado cumplimiento. Pero Madrid, Cristina Machado, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Piensa desobedecerlo o eso dice? Sí, la presidenta Ayuso lo ha dicho en Twitter. La Comunidad de Madrid seguirá aplicando la normativa autonómica. Su consejero de Interior lo ha explicado un poquito más. Dice Enrique López que el Gobierno regional considera que los acuerdos del Consejo Interterritorial que no se alcanzan por unanimidad no son de obligado cumplimiento. Como consecuencia de ello, tenemos presentados 2 recursos ante la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso, para que determine precisamente si estas órdenes comunicadas son de obligado cumplimiento, al margen de que no tengan la unanimidad de todas las comunidades autónomas. Lo cierto es que, según el acuerdo alcanzado ayer, en la situación que está Madrid ahora mismo, con la incidencia que tenemos, no podría mantenerse abierto el interior de bares y restaurantes ni reactivarse el ocio nocturno, algo en lo que ya está trabajando la comunidad. En toda España la incidencia está en 118 casos por cada 100.000 habitantes, pero el mapa es desigual porque hay 9 territorios en los que ha subido. Benjamin Netanyahu va a dejar de ser el primer ministro de Israel. Hubo acuerdo anoche de la oposición, a última hora, casi in extremis. Si no hay precedentes en Israel de un acuerdo de ese tipo, que va a agrupar y va a hacer primer ministro a un líder de extrema derecha que va a gobernar junto a la izquierda y junto a un partido árabe islamista. Es un pacto de 8 partidos para acabar con la etapa Netanyahu-Bayo. Una etapa que dura ya 12 años y que podría llegar a su fin en los próximos días si el Parlamento israelí ratifica el acuerdo de gobierno de unidad logrado por el centrista Yair Lapid, que poco antes de la medianoche comunicaba por teléfono al presidente de Israel su pacto con otros 7 partidos, incluida por primera vez una formación islamista. Un complejo acuerdo por el que Lapid cede la jefatura del gobierno durante 2 años al ultranacionalista Naftali Bennett, que aspira a desbancar a Benjamin Netanyahu como líder de la derecha israelí, algo que el veterano primer ministro trata de evitar a toda costa. Ya está buscando desertores entre los parlamentarios de la oposición y agitando a sus seguidores para poner en duda la legitimidad de un acuerdo que lo apartaría del poder y reactivaría un juicio en su contra por 3 delitos de corrupción. Aquí en España lo más estruendoso es el silencio de Pablo Casado después de que el juez haya imputado a Dolores de Cospedal y a su marido por la trama Kitchen, el supuesto espionaje a Bárcenas con fondos reservados. Imputan a la que fue secretaria general del Partido Popular. Imputan a quien en las primarias del Partido Popular apoyó a Pablo Casado. Se apunta en la investigación no ya a Cospedal o López del Hierro, sino a la etapa de Mariano Rajoy. Pero, pese a todo eso, el presidente del Partido Popular, que va a ir hoy a Ceuta a hablar de inmigración, guarda un silencio en esto que ayer apenas rompía el portavoz Martínez Almeida. Hay una presunción de inocencia que está reconocida constitucionalmente, que conviene respetar en todos los casos y que, por tanto, mientras no haya una sentencia condenatoria, María Dolores de Cospedal es inocente. Vimos a Cospedal sorprendida en el Congreso porque no sabía, o dice que no sabía, que al ser imputada el Congreso había dejado para más adelante su declaración en la comisión de investigación de la Kitchen. Hay malestar en los partidos de la izquierda, malestar con el juez, porque el mismo día en que tocaba esa comparecencia de Cospedal o de su marido fueran imputados, con lo que podían agarrarse a eso para decir bien poco. Carolina Gómez, buenos días. Sí, buenos días. No ha sorprendido la decisión del juez en el Congreso. Hace días que algunas fuentes destacadas de esa comisión de investigación nos advertían de que la imputación se iba a producir justo antes de que Cospedal tuviera que ir al Parlamento. No es casual, dicen, el juez le está protegiendo. Podría haberle imputado cuando lo pidieron los fiscales hace meses y lo ha hecho justo ayer. Le ha dado, dicen, la excusa perfecta para no declarar. Hay bastante malestar con el juez García Castellón. Varios portavoces de la izquierda aseguran que ha actuado de manera burda y descarada, entorpeciendo el trabajo de las Cortes. Aún así, el Congreso le volverá a llamar a comparecer después del 29 de junio, que es cuando Cospedal está citada ante el juez. Y está ya hospitalizado en Argelia el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a quien visitó ayer el primer ministro de ese país.
Sin contar con lo que ha pasado en el mes de mayo en Ceuta, en estos 5 primeros meses del año, las llegadas de migrantes a España han aumentado cerca del 50% en un año, Nicolás Castellano. Hasta el 30 de mayo entraron por vía irregular marítima y terrestre en la frontera sur española 10.690 personas según el balance provisional que publica cada 15 días el Ministerio del Interior. Es decir, prácticamente en 5 meses, lo mismo que entró entre el 17 y el 19 de mayo en Ceuta, en torno a 9.000, 10.000 personas, porque es un dato que todavía está sin confirmar y de hecho el Ministerio del Interior dice que los datos de Ceuta aún no pueden ser actualizados. A estas alturas del año pasado y teniendo en cuenta la cifra que publica Interior son 3.268 inmigrantes más, esto supone un 44%, pero cuando se consolide la cifra de Ceuta el porcentaje crecerá mucho más. Es jueves, es 3 de junio. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y hoy es el Día Internacional de la Bicicleta. Sí, es un medio que ha ganado muchos adeptos durante la pandemia. Como sabéis, más de 700.000 nuevos ciclistas, según una encuesta de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Esta plataforma reclama más facilidades para el uso de la bici en núcleos urbanos porque calcula que hay 2 millones de potenciales usuarios que se lo están pensando. Claro, y es que además es una lástima que algunas ciudades como Madrid, por ejemplo, no faciliten su uso con carriles seguros para los ciclistas. De Madrid, precisamente, es Jorge. Es el hombre del momento en las redes sociales. Es sanitario, trabaja en el centro de vacunación del Wanda Metropolitano. Y es que su charla, en la que resuelve dudas a los vacunados, se ha hecho viral, mucho más viral, de hecho, que muchos monólogos del Club de la Comedia. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme. Pero todavía muchísimo más importante, por favor, que cambiemos la cita. ¿Cómo? En el mensaje. Una vez más, y con todo lo que han pasado, tenemos una gran fortuna con profesionales como este de la sanidad pública. El tiempo hoy es un avance de lo que nos espera el fin de semana. Que es mucha lluvia. Hoy reservada la cornisa cantábrica y el interior este de la península. En el resto, cielos despejados o poco nubosos. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. El Consejo Interterritorial de Salud ha fijado los criterios de la desescalada, pero en paralelo las comunidades siguen levantando restricciones. La Comunidad Valenciana decidirá este jueves sus próximos pasos y no contempla prorrogar el toque de queda vigente desde hace allí 7 meses. Porque creemos que ya estamos en 11 semanas por debajo de 50 y por tanto estamos en una situación ya bastante consolidada, ¿no? Por tanto, hoy aclararán también si se levanta finalmente el próximo lunes. En Cataluña, la Generalitat amplía a partir de mañana el horario de bares y restaurantes hasta la 1 de la madrugada. Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. La relajación de las medidas permitirá ampliar horario a bares y restaurantes, pero también a actividades culturales. Además, se permite el consumo de alimentos en zonas de picnic y se incrementa del 50 al 70% el aforo en comercios, mercados y en los espacios comunes de los centros comerciales. Y también se amplía el aforo máximo en gimnasios del 50 al 70% y los parques de atracciones y establecimientos lúdicos pasan del 30 al 50%, medidas que se toman después de una reducción de casi un 40% de los ingresados en las UCI catalanas durante los últimos 15 días. A medida que vamos saliendo del túnel nos vamos encontrando con otros problemas que quedarán superados por la pandemia. El más preocupante es el estado de nuestra salud mental. Hay nuevos datos que lo acreditan. Datos de los pediatras sobre el estado de los menores. Dicen que las urgencias pediátricas han aumentado un 50%, las dedicadas a la psiquiatría, que los ingresos se han multiplicado por 4 y que se han duplicado los trastornos de alimentación como la anorexia. Informa Teresa Rubio. Hablan de un aumento brutal de patologías mentales que no ha hecho más que empezar. Azucena Díez, psiquiatra de la Asociación Española de Pediatría. Un incremento de un 50% en las urgencias de menores de edad por problemas psiquiátricos. Es muchísimo, es una barbaridad. Hemos tenido hasta 4 veces más pacientes menores de edad ingresados en la unidad de psiquiatría. Y los casos de trastornos de la conducta alimentaria se han multiplicado por 2, los casos nuevos. Más de la mitad de las pacientes que ya sufrían un trastorno de la conducta alimentaria han sufrido una recaída. Los casos son más graves con pérdidas ponderales mucho más acusadas. De hasta un 35% del peso. También han aumentado las autolesiones, cortes, quemaduras, pinchazos autoinfligidos para cambiar el dolor psicológico por el físico y avisan a las autoridades para que empiecen a tomar medidas. Se espera un repunte de suicidios.
La desesperación llevó este miércoles a un joven de solo 26 años a intentar quemarse a lo bonzo en Fuerteventura. Afortunadamente pudo evitarse a tiempo. Canarias, Héctor Palmero, buenos días. Buenos días, sí, y quedó en un susto, Ángeles, porque este joven decidió optar por una decisión tan drástica tras acercarse con su pareja a las oficinas de servicios sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para pedir una prestación, pero la respuesta que recibió no fue satisfactoria. Los trabajadores municipales le dijeron que debía ir al Cabildo de la isla, no le convenció, entonces se dirigió a una gasolinera cercana para comprar una lata de combustible. Con ella regresó después a las puertas de las oficinas municipales donde se roció con la gasolina, pero la rápida intervención de unas personas que estaban allí evitó males mayores. El joven fue trasladado a una ambulancia a urgencias, aunque su estado no reviste gravedad. La salud mental será uno de los pilares de nuestro bienestar que habrá que vigilar con atención, y luego está la economía. La economía española ya ha entrado en una nueva fase. La recuperación está en marcha y esto es lo que nos muestran todos los indicadores económicos, lo que todas las empresas perciben sobre el terreno, lo que nos muestran también los datos del mercado de trabajo conocidos hoy, que son muy positivos. Uno de los datos a los que hacía referencia la vicepresidenta Nadia Calviño es el de la afiliación a la Seguridad Social, que ha recuperado el nivel previo a la pandemia, pero el futuro más inmediato está repleto de obstáculos. Y aquí va un ejemplo. Estados Unidos ha anunciado nuevos aranceles del 25% al textil, a la zapatería y a la cristalería de España. Su aplicación no va a ser inmediata. Es solo un aviso de presión ante las conversaciones en la OCDE para imponer la llamada tasa Google a las tecnológicas. Informa Carlos Sevilla. Estados Unidos amplía otros 6 meses la suspensión de todos los aranceles, pero al mismo tiempo añade nuevos productos españoles y de otros 5 países a la lista de afectados como respuesta a la tasa digital. Según fuentes del Ministerio de Industria y Comercio, de esa lista finalmente se han caído 9 categorías de productos después de 3 meses de negociaciones con la administración Biden, entre ellos el pulpo no congelado y varios tipos de sandalias importantes para el sector del calzado en la campaña de verano. El gobierno estadounidense considera discriminatoria la llamada tasa Google, pero sigue congelando la aplicación de los aranceles para dar tiempo a alcanzar un acuerdo sobre fiscalidad internacional en el marco de la OCDE. Y mientras se resuelve este debate, la Comisión Europea ha pedido a los 27 que mantengan los estímulos económicos durante el año que viene. Bruselas, Griselda Pastor. Es importante, sí, porque aunque se daba ya por hecho, faltaba la confirmación oficial de la Comisión Europea. Y en la práctica, el comisario Gentiloni ha reiterado que la situación fiscal, que las ayudas actuales y que las inversiones se podrán mantener sin ningún tipo de recortes durante todo el año que viene. Después, el esfuerzo deberá ser proporcional a la situación económica en cada Estado miembro, pero este va a ser otro debate. Ahora, de momento, la Comisión confía con la luz verde de los gobiernos en el próximo Eurogrupo. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Esto que van a escuchar es lo único a lo que respondió ayer Ignacio López del Hierro en la comisión parlamentaria de la trama Kitchen. Preguntaba Gabriel Rufián. ¿Quién es López H? Señor López H. ¿Y quién es I. López del Hierro, señor I. López del Hierro de los papeles de Bárcenas? No soy yo. ¿Perdone? No es pasapalabra, ¿eh? No puedo decir paso. No, se lo contesto porque está contestado en un juzgado. No soy yo. No lo cree así. El juez del caso que le ha imputado, el cerco judicial al Partido Popular de Mariano Rajoy, ha neutralizado, al menos momentáneamente, la campaña de Pablo Casado contra los indultos a los presos del Procés. Unos indultos que volvió a defender este miércoles Pere Aragonès en la sesión de control al govern en el Parlamento catalán frente a la protesta del día 13 en Colón. D'aquest terraplanisme democràtic, que és el que vostès es manifestaran a Colón, en aquesta espècie Una protesta que representa el terraplanismo democrático de la derecha y la ultraderecha, según el presidente de la Generalitat. Una protesta en la que no va a estar Alberto Núñez Feijóo. Dice que tiene otras cosas que hacer. No creo que me sea posible asistir por una razón, porque saldré de viaje ese mismo domingo a primera hora y además es un viaje internacional y por lo tanto no creo que sea compatible el estar con la agenda del presidente de la comunidad autónoma. Pero reitero que entiendo perfectamente esa manifestación y entiendo perfectamente... No, ya es casualidad. Los jueces europeos han devuelto provisionalmente la inmunidad como eurodiputado a Carles Puigdemont y a sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, y ya esperan los recursos de los líderes del procés a la sentencia del Supremo. Es el próximo paso, después de que el Constitucional haya avalado las condenas. Este miércoles ha rechazado los recursos de Jordi Cuixart y de Jordi Sánchez, que denunciaban persecución ideológica en ese fallo.
Informa Alberto Pozas. Las condenas de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que no eran cargos públicos ni políticos, han seguido el mismo camino que las del resto de líderes del procés y han conseguido el aval del Tribunal de Garantías. Los jueces entienden que el impulso que los dos dieron al procés y al referéndum ilegal desde la calle no fue ni libertad de expresión ni de reunión y que sus condenas no vulneran sus derechos fundamentales. 9 años de cárcel por sedición. Las sentencias del Constitucional, eso sí, no son unánimes. 2 jueces han votado en contra y eso da alas a los recursos que van a presentar ante la justicia europea. Jordi Cuixart, por ejemplo, anunciaba ayer a través de Twitter que irá a Estrasburgo a acusar al Estado. Y en Página Política destacamos una voz más a propósito del tema de debate esta semana con la factura de la luz. La vicepresidenta Carmen Calvo intentaba esquivar la polémica del precio de la luz derivando el tema a una cuestión de género. Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras, planchando mayoritariamente nosotras. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Pedro Sánchez viaja hoy a otro de los puntos de salida de la inmigración hacia Europa, que es Libia. Enviada especial Inma Carretero, buenos días. Buenos días. España reabre hoy su embajada en Trípoli, que se cerró en 2014, y el presidente asiste a ese acto que, según la Moncloa, es la mayor expresión del apoyo al proceso político que vive este país tras el alto el fuego de agosto de 2020. En el gobierno creen que con la recuperación de la estabilidad en Libia se abren además oportunidades económicas, y de ahí que viaje hoy el presidente acompañado de una delegación de empresas españolas que creen que tienen experiencia para contribuir en la diversificación de la economía de Libia. Se trata de un viaje oficial de una sola jornada, muy intensa, como decimos, con esa doble vertiente empresarial y política. En la Moncloa conceden mucha importancia a la recuperación de las relaciones bilaterales con este país, que es clave en la estabilidad del Mediterráneo y del Sahel. A Pedro Sánchez lo va a recibir al mediodía el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional de Libia. Y además, Pablo, Estados Unidos vuelve a advertir a Rusia para que frene la ola de ciberataques que vienen sufriendo empresas norteamericanas, la última la responsable del 20% de los productos cárnicos del país. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Cospedal imputada, nuevo juicio contra Rato. Hubo una época que volvió ayer y se le presentó de pronto a Pablo Casado, al que por lo que sea no hemos escuchado todavía. Le hemos oído mucho sobre los indultos y hoy irá a Ceuta para hablar de inmigración y hacerse la foto en la frontera, pero no se ha pronunciado sobre los escándalos que rodean al Partido Popular. No fue la única época que volvió ayer ni la única razón para que la corrupción regresase a la conversación pública. Parlo de lo que em podríem dir que haurien de ser fets permanents. Presentaba el libro Jordi Pujol, que durante años tuvo una frase en la que iba a apoyarse siempre cada vez que le preguntaban por aquello para lo que él no quería contestar. Això avui no toca, eso hoy no toca. Y así fue como Pujol fue surfeando escándalos y la necesidad de pronunciarse sobre ellos. Ahora, cuando la Audiencia Nacional ha confirmado que va a juzgar a la familia, a su familia, por organización criminal, escribe Pujol en ese libro: yo no soy un corrupto. Anant a lo personal, penediment i orgull. Hi ha un moment determinat en el llibre que vostè demana perdó, però també hi ha... Esclar, he de demanar perdó. Sí, hombre, claro, dice, Pujol pide perdón así en lo personal, pero reivindica su labor de años. Ya ven, escenas que vuelven de un pasado que algunos con silencios quieren olvidar. Cosas que vuelven, pero vuelven del futuro. Mira, la NASA va a volver a enviar 2 misiones no a Marte, sino a Venus. El último intento fue hace 30 años. Ahora que sabemos ya que hay fosfina allí, ahora que sabemos, por tanto, que en Venus no huele muy bien, el reto científico va a ser averiguar por qué se convirtió en un planeta infernal. La idea es lanzar las sondas dentro de 9 años, así que vamos a quedarnos con lo de hoy. Y hoy es jueves, es 3 de junio. Y el día viene con estos titulares. Acuerdo pero no unanimidad de las autonomías para la desescalada del ocio nocturno. 6 comunidades han votado en contra de que los límites para la reapertura de bares y restaurantes. Madrid sostiene que no los va a aplicar a pesar de ser de obligado cumplimiento. Hay acuerdo en Israel para que Benjamín Netanyahu no siga como primer ministro después de 12 años. El pacto es de 8 partidos de la oposición que van de la extrema derecha a la izquierda e incluyen por primera vez a un partido que representa a la minoría árabe. El Partido Popular defiende la presunción de inocencia de María Dolores de Cospedal después de su imputación por la trama Kitchen. No le va a abrir de momento expediente, a pesar de que así lo exigen los estatutos del partido. La inmunidad que va y viene. Los jueces europeos han restablecido provisionalmente la inmunidad de Carles Puigdemont y de sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. La mantendrán hasta que se resuelva la situación judicial de los 3 reclamados por España.
Argelia ha recibido con honores al líder saharaui Brahim Ghali después de su regreso de España. El presidente argelino ha agradecido el esfuerzo de nuestro país para favorecer su recuperación. En Ceuta, 500 personas de las que cruzaron la frontera han pedido asilo para quedarse en España. ¿Y qué más cosas hay, Pablo? El futuro de las comunicaciones cuánticas está más cerca y lo está gracias a un equipo de investigadores de Barcelona que han resuelto uno de los principales problemas que se planteaba para el desarrollo de esta tecnología del futuro en la que trabajan las principales potencias mundiales. ¿De qué se trata, Berta Olivier? Buen día. Buen día. La principal utilidad del descubrimiento es ganar velocidad en Internet y generar sistemas imposibles de espiar ni piratear. La comunicación cuántica funciona gracias a las propiedades de los fotones, unas partículas microscópicas que pueden entrelazarse aunque las separen millones de kilómetros. Precisamente este era hasta ahora el principal problema, y es que la fibra óptica no conseguía transmitir los fotones a más de 100 kilómetros. Ahora un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas de Cataluña ha conseguido por primera vez, y gracias a un repetidor, entrelazar fotones localizados en dos memorias situadas en laboratorios separados por 10 metros de distancia. Y el cine desde hoy en Málaga. Hoy empieza su Festival de Cine Español, aplazado a estas fechas para dar tiempo a los rodajes, aunque todavía sin su simbólica alfombra roja por las restricciones de la pandemia. Y a mi lado en Málaga, Nieves Egea, buenos días. Muy buenos días. Sí, se prima lo cinematográfico sobre el evento social debido a la situación sanitaria. El festival comienza con la proyección de la primera de las 19 películas en la sección oficial a concurso, la comedia musical ambientada en Benidorm, El Cover, ópera prima de Secund de la Rosa. Será tras una gala de inauguración que comienza a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes de Málaga y que estará conducida por Silvia Abril y Tony Acosta. Un certamen semipresencial con un objetivo claro. Juan Antonio Vigar es el director. Sencillamente trabajamos para que el público regrese a las salas y disfrute de esa experiencia ritual del cine que a todos nos apasiona. Durante la gala se entregará la biznaga Ciudad del Paraíso a la actriz Petra Martínez. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos con el repaso, lo más importante que cuenta la prensa esta mañana con la ayuda de Pedro de Bayo. Desastre. Pedro, empezamos por la imputación de Cospedal y de su marido que conocimos ayer precisamente en este Hoy por Hoy. Digamos que las portadas hoy se dividen entre aquellas en las que la imputación de Cospedal es la noticia y las que la consideran una noticia más. Entre las primeras, El País o ABC. El País usa un verbo muy evocador, acorralar. El juez acorrala al Partido Popular de Rajoy por el espionaje ilegal a Bárcenas. Para ABC también es la noticia. La imputación de Cospedal señala al PP de Rajoy, es el titular. ABC le aconseja al Partido Popular que no repita errores del pasado, que no caiga de nuevo en la indolencia ante los escándalos. Es necesario, dice en su editorial, que se consolide una etapa sin mancha, un corte claro con la corrupción, no hacer como hizo Rajoy, cuando se esquivaban explicaciones, se eludían respuestas y se omitían decisiones. Y en los diarios en los que la imputación es una noticia más, por ejemplo La Razón, que pese al lenguaje que utiliza no la convierte en el tema de apertura. El lenguaje es este: pánico en el PP, dice La Razón, pánico en el PP, Cospedal es el muro de Rajoy. Dice La Razón que en el Partido Popular confían en que Rajoy mantenga sus estructuras de poder e influencia que llegan hasta la justicia. En el PP, dice La Razón, creen que no habrá pruebas para que Rajoy sea investigado, pero todo depende de que funcionen los muros de contención. El Mundo escribe el editorial pequeño sobre este asunto para decir que Casado tiene que seguir apartándose de esta herencia del marianismo, que la justicia tiene que ser implacable y que Casado debe actuar en consecuencia. Y por cierto, de manera tangencial, Infolibre empieza a publicar hoy el resultado de una investigación sobre más de 1.500 españoles o personas vinculadas con España que tienen sociedades en Luxemburgo. La primera entrega relaciona a un traficante de armas, se llama El Asir, está fugado de la justicia española, que aparece como dueño de una empresa que tiene en Luxemburgo 77 millones de euros. Esa empresa anticorrupción la relaciona con Rodrigo Rato. ¿Quién escribe todos los días en La Razón? Jorge Fernández Díaz. ¿Quién era ministro de Interior cuando la Kitchen? Pues Jorge Fernández Díaz. ¿De qué escribe hoy, de qué habla hoy Fernández Díaz? ¿Habla de la Kitchen? Pues no. Hoy habla del Memorial de Víctimas de ETA y dice, frente a los eventuales intentos de imponer por unos u otros memorias de luchadores por la democracia y la dictadura franquista, defiende la labor de la Fundación Memorialística. O sea que hoy un poco de lección ética en Fernández Díaz, que se olvida
y viene olvidándose toda la semana, diría que todo el mes, de hablar de la incluso Kirchner. de todo el año. Podría Venga, decir que de sí. la actualidad internacional, la noticia ha estado esta pasada noche con el acuerdo multipartidos en Israel para desalojar a Netanyahu del poder y que lleva la prensa internacional de Soayo. Al columnista de Haaretz, el diario israelí, Gideon Levy, no le convence este nuevo gobierno del cambio. ¿Llamáis cambio a esto?, se pregunta. Puedo entender a quienes sienten alivio o incluso alegría, pero no comparto las exageraciones pomposas e infantiles. Dice que sitúan a Israel al lado de Bielorrusia, como si estuviera pasando de la oscuridad a la luz o de la esclavitud a la libertad. No es Alexander Lukashenko quien ha caído, sino Benjamin Netanyahu. El Jerusalem Post analiza cómo Netanyahu ha sido precisamente el que ha cambiado la manera en la que los estadounidenses ven a Israel, para bien y para mal. Durante décadas Israel cultivó las relaciones tanto con los demócratas, con los republicanos, pero ha sido Netanyahu quien ha roto con esa tradición y se ha unido al bando republicano, dando la espalda a los demócratas, que incluyen a la gran mayoría de los votantes judíos en Estados Unidos. Y allí en Nueva York, el New York Times recuerda que los primeros gobiernos de izquierda israelíes incluían también a partidos árabes, eso sí, afiliados a formaciones judías, no independientes. Pero tras décadas de marginación política, los ciudadanos palestinos, que constituyen una quinta parte de la población de Israel, buscan ahora una integración más completa, alejada de asuntos como los del Estado palestino y más cercana a los intereses mundanos, es decir, mucho más pragmática. Miremos a Marruecos, la imagen de la visita del presidente de Argelia al hospital en el que ha sido ingresado el líder del Frente Polisario, Ghali, está hoy en varias portadas. Apuntes sobre Marruecos, dice ABC que el gobierno tenía informes de inteligencia que alertaban de una posible respuesta dura de Marruecos ante la combinación de dos elementos: la posición española sobre el Sáhara y el tratamiento al líder del Frente Polisario, y que en esos informes ya se hablaba de la política migratoria como un elemento de presión, pero se sostenía que iba a quedar a salvo la colaboración antiterrorista. Y La Razón cuenta que ayer había tensión en las 3 sedes del Ministerio de Exteriores, que no estaba muy claro que no se fuera a expulsar al embajador español en Marruecos, que esa hipótesis fue descartada conforme el día iba pasando y que en Exteriores entienden que la crisis va a partir de ahora a ir enfriándose. ¿Titulares de pandemia, Bayo? Pues en el Financial Times leo que Budweiser, el fabricante de Budweiser mejor en Estados Unidos, promete cerveza para todos si se alcanza la meta de del 70% de la población vacunada el día de la independencia, es decir, el próximo 4 de julio. Bastará con que cada ciudadano se haga una foto con una Budweiser en la mano, por supuesto, en las redes sociales, algo que muchos interpretan más como una campaña publicitaria que como un verdadero apoyo a la vacunación. Y en el en el Washington Post hablan sobre el impulso decisivo que España, Japón y también la fundación de Melinda y Bill Gates han dado a la plataforma COVAX, la que otorga vacunas a un precio mucho más barato a los países en desarrollo. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. La hora de los deportes hoy jueves es para Francisco José Delgado. Bueno, que no es la hora, que son unos minutos. Pacojo, buenos días. Pensaba que era toda la hora. Buenos días. Ya, bueno, si quieres me voy a desayunar y te quedas tú. Venga, vamos con Ancelotti, que ayer hubo presentación oficial. Hombre, le vimos, es verdad que es un tipo muy amable, pero ayer le vimos muy relajado, muy bromista. Sí, tan feliz como una perdiz. Llegó a decir en la rueda de prensa, veo que aquí en Madrid, años después, los periodistas no cambian, solo cambian los entrenadores del Real Madrid. Bueno, viene para 3 temporadas, quedaba la duda de si iba a haber revolución o continuidad, y yo creo que la duda se despeja, por ejemplo, si escuchamos estas palabras de Ancelotti hablando de Gareth Bale. Gareth no ha jugado mucho, ha marcado muchos goles. Él vuelve, lo conozco muy bien, yo creo que si él tiene la motivación para intentar de jugar, puede hacer una gran temporada, no tengo duda. Pues nada, no tengo duda. Va a haber pocos refuerzos, va a haber integración de varios cedidos, va a haber intento por Mbappé tras la Eurocopa, esos son los planes del Real Madrid, pero más continuidad que revolución de cara a esta próxima temporada. Ya hay certezas de lo que va a pasar en el banquillo del Real Madrid, no tanta certeza en el banquillo del Barça, porque Koeman parece que está más cerquita de seguir, pero Laporta le pone algunas condiciones. Bueno, tiene una condición que es un poco rara, y es que le pide que le juegue más al ataque, es decir, que ya es la leche que ahora a los profesionales se les marque cómo se tiene que jugar. Exacto. Desde los despachos. La noticia la avanzaron ayer los compañeros de Radio Barcelona. Laporta le exige jugar un 4-3-3 y supongo que Koeman dirá que le fichen a Haaland y Mbappé y así juega mucho más al ataque. Pero bueno, el caso es que en el surrealismo puro puede pasar que Koeman siga y que renueve una temporada más incluso. Y aquí viene el segundo truco, y es que como no hay dinero, pues así se le da un poco menos cada año y al final compensa el sueldo y algo más. Esto es el fútbol moderno, mezclado las finanzas en un cóctel de los que estoy seguro, con tanto poco dinero, va a dejar resaca.
Bueno, y el jueves viene muy cargado hay muchas citas, ¿eh? Hay fútbol, hay baloncesto, hay Roland Garros, jueves muy deportivo. Sí, papel y boli, venga. En fútbol, segunda división, Rayo Vallecano Leganés, pues movida por el público, porque en Vallecas no entienden por qué en el Metropolitano entran 20.000 mañana y en Vallecas como muchos eran 1.000 y no se sabe. De ayer, Girona 3, Almería 0. Baloncesto, Juventud Barça y Burgos Tenerife. Si estos partidos los ganan los visitantes, avanzan a las semifinales de la competición en la que ya está el Real Madrid. Y en tenis, dentro de un ratito, a las 11, juega Rafa Nadal contra Gasquet. Jamás ha perdido el mallorquín contra el francés, así que a ver si sigue la racha. Bueno, pues hay muchísimas cosas este jueves de deportes y luego no te pierdas, porque en un rato, a partir de las 10:30, creo aproximadamente, vamos a hablar con Teresa Perales, con la flamante princesa de Asturias de deportes. No me lo pierdo, es la primera atleta paralímpica que lo recibe, sí. 26 medallas en los Juegos Paralímpicos, ha participado desde Sydney hasta Tokio, vamos, no me lo pierdo seguro. Pues a las 10:30 va a estar con nosotros en Hoy por Hoy, Pacojo. Gracias. De nada, un beso. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángeles, y buenos días a todos. Mi nieto se ha comprado unos auriculares que llaman de cancelación de ruido. Se los pone el chiquillo y no oye nada de lo que viene de fuera. Pero una empresa española ha dado un paso más. Benjamín Rodríguez, gerente de Noise Audio. Buenos días. Buenos días. Sus auriculares van más allá de la cancelación de ruido, ¿no? Efectivamente, nuestros auriculares no solo cancelan ruido, sino que además cancelan temas. ¿Temas? Sí, temas. Tú te pones nuestros auriculares y puedes elegir qué temas no quieres que entren en tus oídos. Y puedes elegir el tema que quieras. El tema que tú quieras. Madre. El tema que tú quieras quedará cancelado. Madre mía, estos auriculares se están vendiendo muy bien, me dicen. Sí. Mayoritariamente, ¿qué tema cancelan los compradores españoles? Mayoritariamente los españoles están cancelando en sus auriculares el tema de los indultos del procés. Normal. Que ya están un poco cansadicos. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Hola, muy buenos días. No consigue Pablo Casado, por mucho que lo intente, dejar atrás la corrupción en su partido. Puede cambiar de sede, lo que todavía no ha sucedido. Puede no querer responder cuando se le pregunta por la corrupción, pero está ahí y vuelve cuando menos se lo espera. Ahora vuelve cuando Casado cabalga a lomos de las encuestas, después de la apabullante victoria de su partido en Madrid y cuando lleva la iniciativa en la calle con el tema de los indultos. Pero la agenda mediática es cabezona y ahora vuelve a poner en las primeras la corrupción en el partido, y todo porque un juez ha decidido imputar a la que fue secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y por algo tan chusco como por espiar a su antiguo tesorero. Lo que investiga la justicia, recordemos, es la obstrucción del partido precisamente a eso, al trabajo de la justicia, utilizando los aparatos del Estado para robarle a Bárcenas documentos que pudieran comprometer al Partido Popular. Y la imputada en este caso no es una persona cualquiera, era la número 2 del partido y fue además quien facilitó la victoria de Casado en las primarias frente a Soraya Sáenz de Santamaría, a quien, por cierto, también salpica la investigación. Así que es toda una época, la cúpula de una época, la que queda señalada, y una época no tan lejana, la de Mariano Rajoy, en la que Casado ya tenía un papel relevante. Una época que entendía que el poder les podía permitir usar la policía o los fondos reservados para sus intereses particulares, los intereses del Partido Popular. Y ante esto, el silencio de Casado es inaceptable. Esta estrategia ya la puso en práctica en su momento Rajoy, pensando que si no hablaba de algo, ese algo desaparecía. Sigue la misma estrategia ahora el actual líder del PP y además lo anunció a bombo y platillo: no responderemos preguntas sobre corrupción. Pero es que la corrupción está ahí y siempre vuelve, pero vuelve sobre todo porque nunca se ha roto definitivamente con ella, y vuelve porque no hace tanto que estaba presente. Insisto, estamos hablando de la época de Mariano Rajoy. Esta misma semana ha hecho 3 años, solo 3 años, que tuvo que abandonar la Moncloa tras una moción de censura presentada precisamente después de una condena al Partido Popular. ¿Va a seguir callado Casado? Ángeles Barceló. Lluvias en el norte y sol en el resto, aunque no desaparecen las tormentas, Jordi.
Las tendremos durante la tarde, especialmente al este y norte de Castilla-La Mancha, en la Ibérica, el Valle del Ebro. Especial atención en Navarres, donde se esperan las más intensas. Lluvia más persistente en el Cantábrico hasta el norte de Galicia. Aquí ambiente fresco. En el resto del país, más sol que ayer y también más calor durante la tarde. Máximas en el interior de 30 a 35 grados. Señor diputado, me hubiera encantado poderle contestar, pero me he enterado en esta comisión que estoy imputado. Por la mañana fue Ignacio López del Hierro quien, como acababa de producirse su imputación, evitó decir gran cosa en la comisión de investigación de la Kitchen en el Congreso. Y ya por la tarde se presentó la propia Dolores de Cospedal en una de esas imágenes que, queriendo o sin quererlo, de pronto se suman al imaginario colectivo, con aires de ¿pero qué broma es esta? Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado. Pero ahí estaba la exsecretaria general, la exministra de Defensa, dando vueltas por los pasillos del Congreso. Hombre, me parece tremendo. ¿Conoces que tiene la obligación de comparecer? Hombre, claro que tengo la obligación de comparecer. Es que si no me vengo aquí, tengo un problema. A mí nadie me ha convocado, me ha citado. Aparte que porque me van a desconvocar, qué tontería. Sorprendida de que fueran unos periodistas quienes le informasen de que, conocida su imputación por la Kitchen, el Congreso dejaba su comparecencia para más adelante. Estuvo en hora 25 el presidente de esa comisión, Felipe Sicilia, para explicar que si Cospedal no se enteró, si es que no se enteró de verdad, fue porque no quiso. Se le ha llamado, no ha cogido el teléfono, no ha devuelto la llamada. Se ha llamado a su secretaria, que sí ha atendido esa llamada y ha dicho que se lo iba a comunicar a la señora Cospedal, y se le ha mandado un email. En fin, Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Puede que Cospedal no se enterase, lo que no sabemos es si se ha enterado Pablo Casado. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Porque de la imputación de Cospedal y de este nuevo señalamiento, la etapa de Rajoy, en Génova no dicen mucha cosa, ni dicen ni hacen, ¿no? Porque de momento no la expedientan. Sí, y eso que al exministro Jorge Fernández Díaz, imputado en septiembre en esta misma causa, se le abrió expediente informativo de manera automática, como marcan los estatutos. Pero desde la dirección del partido se despachaba ayer el caso de Cospedal con un "de momento es inocente". Creo que en estos momentos, desde luego, es inocente porque tiene ese derecho constitucionalmente reconocido. La imputación, en este caso, es a efectos de toma de declaración con todas las garantías, e insisto, en este momento ella legalmente, desde luego, es inocente. Ni Martínez Almeida ni Génova aclaraban por qué no se actúa en el caso de la exsecretaria general cuando los estatutos son claros. Dicen, ante la imputación de un afiliado por conductas incompatibles con los estándares éticos del partido, se abrirá expediente informativo que se transformará en disciplinario, es decir, con posible suspensión de militancia, con la apertura de juicio oral. Tampoco aclaran, Ángeles, si la inacción tiene que ver con el convencimiento que reina en buena parte del partido de que Cospedal dejará pronto de ser investigada. Bueno, luego en el abierto ampliamos, Mariela. Hasta luego. Fue el mismo día en el que anunció Casado que iban a vender la sede de Génova, el día 16 de febrero, cuando instruyó a los suyos para que pasaran palabras si escuchaban hablar de corrupción. Esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle. La realidad, Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángeles. La realidad es que aquí la imputada ahora es Cospedal, también su marido, pero la investigación no solo les señala a ellos, la investigación compromete, o por lo menos apunta a una etapa entera, que es la etapa de Rajoy. Partíamos de un operativo policial con posibles implicaciones en Interior y la investigación cada vez más está apuntando a que la Kitchen fue una operación que nació del PP para salvar al PP y a sus dirigentes de su caja B, obstruyendo la acción de la justicia. Indiciariamente, la secretaria general y su marido estuvieron en el embrión de la Kitchen al ser decisivos para captar al chofer de Bárcenas con el objetivo de que espiara al extesorero, según las agendas de Villarejo y las declaraciones que obran en la causa. Además, el sumario aún secreto apunta también a la implicación de Soraya Sáenz de Santamaría y del CNI. Supuestamente los implicados informaban a la vicepresidenta sobre el avance de las investigaciones y participaron en el operativo sus agentes de inteligencia. Hasta luego, Campos. Hasta luego. Estamos ante el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular. Quien preside ese partido no puede limitarse a mirar para otro lado y esconderse una vez más. El PSOE, Adriana Lastra, apunta a Pablo Casado, de quien pide explicaciones. Con este auto, digamos que termina la tregua, por decirlo de alguna manera, termina el poder ser respetuoso, porque ya existen listados indicios racionales de criminalidad graves en gran número
Y esto dice Ciudadanos, esto sostiene Edmundo Val, del partido con el que aspiraban a seguir en el gobierno de la Comunidad de Madrid y con el que gobiernan aún en varias autonomías. Y no fue solo Cospedal. Ayer, y además muy poco después, tuvimos también noticias de Rodrigo Rato, a quien se le abre juicio en Madrid, en la causa que investiga sus negocios y el origen de su patrimonio por presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo y corrupción entre particulares. La Fiscalía quería más delitos, pero el juez los ha dejado en esos. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Ahora que estamos, o eso parece, en la recta final de la pandemia, después de decenas de consejos interterritoriales, comprobamos que resulta inevitable no ya el debate, que es natural, entre el gobierno y las comunidades, sino las polémicas por las restricciones. No es la primera vez que Madrid discrepa del acuerdo y amaga con desobedecerlo, así que no es tampoco la primera vez que nos explican que las decisiones del Consejo son de obligado cumplimiento, se compartan o no se compartan. Sin embargo, Madrid insiste en que no lo va a hacer, en que aplicará sus propias restricciones. Ya lo apuntó su consejero. Es algo que nos obligaría a cambiar toda la ordenanza, toda la legislación autonómica. Insisto, estamos en absoluto desacuerdo porque ahora mismo... Después, la presidenta Isabel Díaz Ayuso tuiteó que la hostelería es segura y aliada para superar esta crisis, que no puede pagar la ineficacia del gobierno de Sánchez. Por eso, escribía ella, la Comunidad de Madrid seguirá aplicando la normativa autonómica. Mariola Laurido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Aclaremos primero, Mariola, cuál es el acuerdo, que se resume muy básicamente en que las restricciones, que afectan sobre todo a los hosteleros, se van a mantener aunque bajen los contagios. Se mantendrán mientras la vacunación no llegue al 70% de la gente, lo que incluye buena parte del verano. Bueno, hasta el 18 de agosto, ¿no? Como mínimo, según el calendario del propio Pedro Sánchez. Las normas impuestas por Sanidad para todas las comunidades autónomas son cierre de las discotecas hasta las 3 de la mañana, y esto es novedad porque se amplió el horario ayer por la tarde, y cierre a la 1 de la mañana para bares y restaurantes con la mitad del aforo en el interior del local. Y el Ministerio vuelve a decir que este acuerdo, que votaron en contra 6 comunidades, tiene que aplicarse sí o sí. Cataluña, País Vasco y las gobernadas por el PP, Madrid lo escuchábamos, Andalucía, Galicia y Murcia denuncian invasión de competencias, falta de consenso. Dicen que así las medidas no pueden ser obligatorias. De momento, Madrid, la única que amenaza con incumplir el acuerdo, asegura que va a seguir con sus normas, y la ministra Darias le responde. Saben que iba a estar siempre con los que suman, no con quienes no realizan esta operación aritmética. Ya hemos tenido situaciones precedentes. Quiero recordar con la DAC del Puente de San José y Semana Santa. Y recordarán lo que pasó, que fue de obligado cumplimiento. Lo que se llama, Ángeles, declaración de actuaciones coordinadas, se va a publicar en el BOE en forma de orden. Hasta dentro de un ratito, Mariola. Venga, hasta ahora. La incidencia está de promedio en España, los 118 contagios por cada 100.000 habitantes, aunque es desigual según la autonomía, y el número de muertos por la pandemia supera ya, según la cifra oficial, los 80.000 en nuestro país. Eso mientras va avanzando la vacunación, tiene la pauta completa aquí ya 1 de cada 5 ciudadanos. En Europa van cambiando la forma de inmunizar. A partir del 15 de junio, de commencer a abrir la vaccinación. Ha anunciado el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que en 2 semanas Francia va a empezar a vacunar a los adolescentes. También en Alemania se producirá. Allí, a partir del lunes, todos los mayores de edad y los chavales de entre 12 y 15 años pueden pedir cita para vacunarse. ¿Qué problema hay? Pues que los centros están colapsados, con listas de espera y sin dosis para todos. Y todavía sobre el ámbito de la salud, esta mañana les podemos adelantar que el Ministerio de Consumo insta a que se retiren un centenar de productos nutricionales para deportistas que atribuyen efectos energéticos a la cafeína o a la creatina, cuando Europa prohíbe estos reclamos publicitarios. Eladio Mezoso, buenos días. Buenos días. Son 96 productos que atribuyen a la creatina el crecimiento de huesos y cartílagos, regeneración de músculos, mejora de las defensas naturales o de la memoria. Esto último también lo asocian a la cafeína, de la que dicen que da energía, quema grasas, estimula la actividad mental y física o aumenta la concentración y la energía. Consumo ha advertido a 37 fabricantes europeos que deben cambiar esos mensajes que prohíbe la Comisión Europea o retirarlos del mercado, y lo ha comunicado también a las autonomías, que pueden sancionar, dice, si alguno de esos productos se vende o se fabrica en sus territorios. Hasta luego, Ladio. Hasta luego. Es la gran noticia internacional de este jueves y está en Israel. Benjamin Netanyahu lleva en el poder más de una década, 12 años. El país ha votado 4 veces en 2 años y al final la oposición ha alcanzado un acuerdo que le va a desalojar del poder. Es una coalición que une a la extrema derecha con partidos de izquierda e incluso con una fuerza árabe islamista. Corresponsal Oriol Andrés. A punto de agotar su tiempo, al filo de la pasada medianoche, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, anunció al presidente Reuven Rivlin que había logrado
un pacto para formar un ejecutivo. Al final han sido 8 los partidos que han firmado el acuerdo histórico. Esta coalición heterodoxa e inédita va de la extrema derecha anexionista hasta la izquierda verde antiocupación. Por primera vez, un partido árabe e islámico entraría en un gobierno de Israel. De momento habrá que esperar entre una semana y 12 días antes que se celebre la votación en el Parlamento para ratificar al gobierno. Hasta entonces, los grupos seguirán negociando un acuerdo con muchos flecos aún por cerrar. También Benjamin Netanyahu usará este tiempo para intentar crear divisiones internas y deserciones entre las filas de la coalición. El primer ministro ha estado inflamando los ánimos de sus seguidores y se temen próximos episodios de violencia. Y en Bruselas, la justicia europea les ha devuelto la inmunidad de manera provisional a Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. El 9 de marzo el Parlamento le retiró la inmunidad. Hace una semana presentaron recurso y ayer, 24 horas después de reclamarlas, el vicepresidente del tribunal aceptó concederles las primeras medidas cautelares, lo que implica devolverles provisionalmente esa inmunidad, un gesto judicial que en pleno debate español sobre el delito de sedición intenta relativizar el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Bueno, es importante no decir que esto es una decisión a favor o en contra de nadie. Cuando se congela la ejecución de una decisión del Parlamento como medida cautelar, insisto, no es que el tribunal esté tomando postura sobre nada. Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, mantiene que el juez no se ha pronunciado sobre el contenido, cosa que es cierta, aunque no impide la euforia entre los independentistas, cuyo recurso ante el tribunal denuncia persecución política. Ayer hasta ahora les contábamos las pocas noticias que teníamos en ese momento del nuevo ciberataque en Estados Unidos, que en este caso ha sido contra una de sus mayores empresas cárnicas. En la Casa Blanca sospechan que los autores están en Rusia. Marta del Vado. El ataque ha sido similar al del oleoducto Colonial el mes pasado, por el que la empresa acabó pagando más de $4 millones para recuperar los datos robados. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dice que no es aceptable que los gobiernos alberguen a este tipo de grupos, refiriéndose al gobierno ruso. El presidente Joe Biden tratará los ciberataques en la reunión con Putin prevista para el próximo 16 de junio y llevará el tema a las cumbres del G7 y de la OTAN para alertar de que la amenaza es global por parte de estos grupos que en Estados Unidos han pasado de robar información a afectar directamente a los consumidores con ataques directos contra sectores esenciales como el energético y el alimentario. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha inhabilitado a la líder de la oposición, es la candidata, o fue la candidata a las elecciones del pasado noviembre, unos comicios ya de por sí muy cuestionados por la comunidad internacional. Ortega ha bloqueado su candidatura, la policía se ha presentado de hecho en su casa y la han dejado en arresto domiciliario. A las puertas de su casa... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cómo que empujen la policía a todo el mundo? Ha ido apartando a empujones a periodistas, a familiares. La Organización de Estados Americanos habla de un nuevo atentado a la democracia. Y en Colombia. Nueva jornada, lo van diciendo, de paro nacional, con miles de personas, aunque menos que en otras ocasiones, protestando contra la desigualdad social, contra la brutalidad policial. Llevan ya más de un mes las protestas diarias en ese país, protestas en las que han fallecido 60 personas, según las organizaciones civiles. El Abierto. Ser podcast. Que alguno de ellos entiendo que está vacunado ya. Josep Ramoneda, buenos días. Buenos días, pues sí, por completo, las dos Por tomas. completo. ¿Y hubo algún enfermero o algún sanitario que te diera una charla, hiciera un monólogo? No. No, muy rápido. Muy rápido todo. En unos segundos se hace todo, ¿no? Berna González Harbour, buenos días. ¿Tú eres la siguiente vacunada? Buenos días, con una primera dosis, es verdad, muy contenta. Y tampoco nadie te ilustró sobre lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Pero además todo funcionó impecablemente y la verdad sentí orgullo de país. Creo que además fue el mismo día que tú, en distintos sitios, ¿verdad? Exacto. Y la verdad es que sentí orgullo de país por un día así, como novedad. El único no vacunado de esta tertulia, Gonzalo Velasco, buenos días. Buenos días. No, yo espero pacientemente, pero la verdad es que estoy muy contento por tantas amigas, amigos y familiares que ya lo están.
Pues mira, os preguntaba eso, si os habían dado charla, decía orgullo de país, Berna. Yo creo que más orgullo sentirías, Berna, si en ese momento, porque cuando nos dan la vacuna, nos ponen la vacuna, nos recomiendan que nos sentemos 10 minutos a esperar antes de irnos. Hay un momento ahí de pausa donde se congrega con las medidas de seguridad, pero se concentra más gente. Primero vas pasando en cola, luego ya cuando te sientas en esas salas de espera hay más gente. Y en el Wanda Metropolitano, ante esa gente que está ahí sentada, esperando, hay un enfermero del SUMA, del 112 de Madrid, que les ilustra sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer. ¿Para el colesterol me tengo que tomar mis pastillas? Sí. Es que mire usted, yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis? No. Y si no me pasa nada, ni fiebre ni malestar general, ¿me tengo que tomar un paracetamol? No. Es que yo ya me lo he tomado, pues ya está. Somos personal del SUMA 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos han sacado una ambulancia, nos han metido aquí en el Wanda a vacunar, con lo cual no tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono. Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España. No tenemos mano en los números de teléfono. Si a ustedes el mensaje les ha llegado a un número de teléfono que no es el de ustedes, nosotros nos quedamos de fosforito y botas reforzadas, no podemos hacer absolutamente nada. Tienen ustedes que contactar con el teléfono que tenemos aquí, que es Salud Pública. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme. Pero es todavía muchísimo más importante, por favor, que cambiemos la cita. ¿Cómo? En el mensaje, ¿cuándo me llega o bien en el teléfono de gestión de citas? Y ahora sí me van a permitir que me ponga un poco más serio para despedirme, porque me encantaría darles las gracias de todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes de verdad unos auténticos valientes, porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de la vacunación, han hecho lo correcto. Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia que ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna. Me voy a quedar por aquí para resolver dudas que tengan ustedes particulares y si no les voy a desear una feliz tarde. Les voy a pedir que hagan vida normal, que esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo. Pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda libre, porque aquí vamos como el Cholo Simeone, partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna. Bueno, pues quien habla es Jorge. Jorge, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. A ver, Jorge, ¿esto lo haces tú por iniciativa propia o alguien te dice, mira, pues vamos a animar a la gente? ¿Cómo surge la idea de esto? Pues la verdad es que la idea de las charlas surge a partir de, pues creo que fue una compañera que se dio cuenta que la gente venía con miedo y hacía muchas preguntas y retrasaba mucho el tema de la vacunación. Entonces decidieron que al final, en ese momento de 10-15 minutos de espera, se les iba a dar unas recomendaciones. Y a mí me tocó ir un día. Y entonces eso ya fue iniciativa mía propia, el empezar a darle un toque de humor. Y he ido construyendo una charla con esos toques de humor según ha ido reaccionando la gente. Es decir, empezaste dando algunos consejos y tú mismo fuiste elaborando un monólogo. Efectivamente. Empezó con una charla de 30 segundos, de 2 minutos, y luego ya empezó a subir y creo que ahora está en 5 minutos. Pero quedó fascinada porque además el público te sigue, es decir, te dan la réplica. Sí, no, eso es maravilloso porque, bueno, yo la verdad es que empecé a estudiar Derecho y hacía técnicas de comunicación y de debates y había que meter al público, al oyente VIP, que llamaban, y entonces había que preguntarles cosas. Y entonces, bueno, les hago preguntas sencillas y con eso consigo que entren al juego. ¿Tú crees que todavía, Jorge, hay gente que va con cierto temor a la vacunación? Hay mucha gente que va con cierto temor. La verdad es que hemos estado tan sobreinformados que al final tanta sobreinformación ha hecho que la gente pues no sepa realmente lo importante. Y lo importante es que hay que vacunarse y que es segura la vacuna. Entonces, pues mucha gente cuando termina la charla viene y hay alguna persona que rompe a llorar y dice, estaba muy nerviosa pero me voy muy tranquila. Tú dices en un momento de este monólogo, Jorge, yo soy de los que va en la ambulancia, soy del SUMA 112, nos han sacado de la ambulancia, de hecho voy con las botas reforzadas y nos ponen aquí. Tu trabajo habitualmente es ir en la ambulancia arriba y abajo, hay un día que te dicen hay que ir al Wanda Metropolitano. Bueno, yo ahora en realidad estoy destinado en el Wanda Metropolitano. Yo sí que es verdad que empecé en la calle y a partir de ahí ya nos sacaron a vacunar a residencias y más tarde al Wanda Metropolitana. Entonces yo llevo prácticamente desde que se empezó la campaña de vacunación ya vacunando.
Entonces, bueno, pues, pero sí que tengo muchos compañeros que los han sacado más que de una ambulancia, de un centro, de un servicio de urgencias de atención primaria, y están ahí con nosotros. Decía una cosa mi compañera Berna, decía, cuando me fui a vacunar sentí el orgullo, ¿no?, de país, de lo bien organizado. ¿Piensas lo mismo? Está muy bien organizado, Jorge. Está muy bien organizado. La verdad es que también contamos con por parte del SUMA, con una dirección, y sobre todo, yo creo que los tengo más a mano, con unos coordinadores, que son 3 maravillosas personas que han hecho posible que todo esto vaya para adelante, porque la verdad es que sigue todo un camino único, no hay pausas y va todo muy rápido. En unos 10 minutos estás en la sala de espera. ¿Te has planteado dedicarte al mundo del espectáculo, Jorge? Pues no, la verdad es que nunca me lo he planteado. Pero bueno, sí que es verdad que igual hay que planteárselo ahora. ¿Tú imaginabas que se iba a convertir en viral tu charla? Pues no, ni me porque lo imaginaba. Yo entiendo que es algún paciente, algún vacunado, ¿no?, que te grabó, o es un compañero, no lo sabes. No, tiene que ser algún paciente, alguna persona que haya sido vacunada. Pero bueno, yo ayer estaba con un amigo y de repente me dice, oye, ¿qué eres tú? Y de repente empieza a llegar el vídeo por 1000 sitios, ¿qué eres tú? Y yo, bueno, pues nada. Y entonces ya me he encontrado en este punto, hablando con vosotros. Bueno, pues prepárate, porque te van a llover ofertas, te lo digo yo. Muchísimas gracias. Jorge, un verdadero placer, muchísimas gracias por atendernos. ¿Hoy trabajas? ¿Hoy tienes que ir al Wanda? Hoy trabajo no, pero hoy estoy en una UBI móvil. Hoy sí que estoy en la ambulancia con mis botas reforzadas. Vale, lo digo porque es que a lo mejor ahora la gente que te toca donde te toca, y tú lo dices bien, en la charla, pero a lo mejor la gente dice, no, yo quiero ir al Wanda, que hay espectáculo, yo quiero ir al Wanda, que hay espectáculo. Prepárate, ¿eh? Esperemos que la gente vaya donde le toque y lo importante sea la vacuna. Jorge, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa, porque es verdad, como tú dices, que hay mucha gente que va con muchos temores y que se encuentre enfrente, bueno, con todos los sanitarios, porque yo tengo que decir que todos los sanitarios, yo fui al Withing Center, funciona todo de maravilla, todos los sanitarios hacen un trabajo excepcional, pero si encima se encuentran alguien que te levante la moral, pues muchísimo mejor. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso bien grande. ¿Te imaginas, Berna, que te hubieras encontrado a Jorge? Qué delicia. ¿Lo habías visto? No, lo he oído en vuestro programa esta mañana, pero una delicia, la verdad. Y qué razón tiene, qué sabiduría tienen esas palabras de la sobreinformación. Y yo lo he pensado mucho con todo el debate, por ejemplo, que se ha montado sobre la segunda dosis famosa de los de AstraZeneca de menos de 60 años. Si Pfizer, si AstraZeneca, si tal comunidad dice una cosa, tal otra, se va politizando. Y la verdad, este es el último de nuestros problemas. Las 2 dosis son buenas, sea AstraZeneca o Pfizer, está científicamente demostrado que son eficaces. Entonces, esa dosis es el menor de nuestros problemas. Hay muchos antes, que son las variantes de Vietnam y de India, pero sobre todo los escasos recursos sanitarios en España. O sea, este hombre está hoy ahí y mientras está ahí no está en los centros de atención primaria o en la calle con la ambulancia, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ese cierre de centros de salud que vamos a sufrir en Madrid en los próximos meses, esa caída de contrataciones que posiblemente se vislumbre, esos son los verdaderos problemas sanitarios en este país, no la segunda dosis, que por fortuna podemos celebrar que ha habido unas empresas farmacéuticas que con la inyección de dinero público han logrado esas vacunas. Hay donde elegir, todas son eficaces las que está comprando la Unión Europea, y por eso no debemos tener miedo, debemos tener confianza, porque todo está muy comprobado. Josep, ¿habías escuchado tú la charla de este enfermero? Francamente, será por la fama que tenemos los catalanes de sosos, ¿no? Pero mientras la estaba escuchando, me parecía que nos estabais vendiendo una moto, que lo habíais grabado. Que era el club de la comedia. Exactamente, en algún teatrillo, en alguna cosa parecida. No sé, aquí más bien yo he visto mucha discreción. La gente pasa y se va casi sin hablar, y desde luego los 15 minutos los respetan pocos. ¿Y tú lo habías escuchado, Gonzalo? No, tampoco, y ha sido curioso además porque mientras la escuchábamos se veía en las pantallas de aquí del estudio casi simultáneamente, ¿no? Porque todos en todas las televisiones, ¿no? Es que se ha hecho viral en las últimas horas. Bueno, está muy bien que en fin, como él decía, ¿no? Que sirva a modo de descarga individual, porque hay gente que va con todavía algo de miedo, pero también por la tensión colectiva que por un motivo u otro pues hemos acumulado todos estos meses, ¿no? Y está bien también que de algún modo se celebre, ¿cómo decir?, el procedimiento, ¿no? Que no parezca que todo ese engranaje estaba allí desde
desde el principio, ¿no? Que de algún modo no lo demos por supuesto, sino que destaquemos que es algo que se ha organizado, que se ha montado y que muchos profesionales con muy buen espíritu haciendo lo posible. Josep, ¿ibas a decir algo? Sí, restarle trascendencia, ¿no? En realidad es una cosa muy banal que tendríamos que hacerlo sin ponernos ninguna cuestión. Sí, sin planteárnoslo. Vacunarnos, punto. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. Es verdad que hay una teoría, una tendencia innata de la especie a la conspiración, ¿no? Siempre tenemos que buscar algo que nos dé razones para pensar que nos están vendiendo una moto, ¿no? Bueno, es lo de Borges, ¿no? Preferimos que en el laberinto haya un monstruo que no haya nadie, ¿no? pues eso, siempre queremos a alguien al que culpabilizar, al que decir, y pues no, si en este caso es muy claro, hay una experiencia científica acreditada, en fin, con la solvencia que estas cosas tienen, y ya está, y hay que cumplirla. Pero es que es más, Josep, ¿no? hay unos datos, la vacuna ha conseguido reducir muchísimo el índice de mortalidad entre las personas vulnerables, prácticamente no hay fallecidos, y ahora se está traduciendo en las generaciones más jóvenes, que son las que todavía no están vacunadas con pauta completa. Es decir, solo con ver los datos es evidente la importancia de la ciencia y la importancia de la vacuna para terminar con la pandemia. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En el abierto, Josep Ramoneda, Berna González Harbour y Gonzalo Velasco, y saludamos también de nuevo a Mariola Lourido. Hola, Mariola. ¿Qué tal, Ángeles? Vamos con lo que dio de sí. ¿Has escuchado a Jorge? Yo creo que podrían llevarlo a un consejo interterritorial, ¿no? Igual se relajaban un poquito los políticos y llegaban a algún tipo de acuerdo, ¿no? ¿O qué? Me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea, porque al final esta es la gente que está a pie de calle, ¿eh? Esta es la gente que está vacunando, que está en los centros de salud, que está haciendo las PCRs, que está dando las charlas. Es importante este tipo de personajes. Me dieron una charla también, no fue tan simpática, pero siempre te aportan algo. Por ejemplo, algo que yo no sabía, que recomiendan no consumir alcohol en las 48 horas siguientes a ponerte la vacuna. Yo no lo sabía. Yo tampoco, y no me lo a mí no me lo dijeron. Claro. Pero mi vacuna era diferente a la tuya, que yo fui Janssen. Bueno, pero... Era por recordártelo, Venga, vamos con el Consejo Interterritorial, en ese consejo en el que faltarían personajes de estos que están a pie de calle, como es el caso de Jorge. Ahora iremos un poco con la polémica, con la falta de consenso, pero primero, para saber de qué hablamos, Mariola, las medidas acordadas en ese consejo y que van a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, la vuelta del ocio nocturno, aunque con restricciones. Sí, son restricciones de horarios y aforos de obligado cumplimiento, ya no son recomendaciones para hostelería y ocio nocturno durante el verano. Lo último, la novedad, el cierre de discotecas será a las 3 de la mañana. Se decidió ayer mismo porque en la reunión del Consejo varias comunidades pidieron que se ampliara una hora de 2 a 3. No habrá pista de baile, mitad del aforo en el interior del local. Tomaremos algo sentados, respetando la distancia de seguridad. Fuera sí, las terrazas pueden estar ocupadas todas. Y en cuanto a bares y restaurantes, las restricciones son similares, podrán estar abiertos hasta la 1, el servicio terminará a las 12, una hora antes, y aunque las zonas estén ya en la nueva normalidad, por ejemplo, caso Menorca, que es la única zona ahora mismo que ya está en nueva normalidad, pues el aforo máximo seguirá siendo en el interior del local del 50% o del 60% si el establecimiento está bien ventilado. Se permite el consumo en barra, pero siempre estamos hablando de nueva normalidad. Y 6 personas en la mesa en el interior, 10 fuera en la terraza, cuya ocupación puede ser también del 100%, y todas estas normas en los mejores escenarios, es decir, estamos hablando de riesgo 0 o nivel alerta 1, que digamos que es riesgo bajo con menos de 50 casos por 100.000 habitantes. Todo esto sin consejo, en ese Consejo Interterritorial, porque varias comunidades votaron en contra. Sí, la verdad es que es como el día de la marmota, ¿no? Estamos en lo que parece el final ya de la pandemia, ojalá, y otra vez división en el Consejo, choque de trenes, quiero decir, con un protagonista siempre estelar, que es Madrid. Además del gobierno de Ayuso, también votaron en contra del acuerdo otras comunidades dirigidas por el PP, Andalucía, Galicia, Murcia, Castilla y León se abstuvo.
También rechazaron las medidas Cataluña y el País Vasco. Las 6 fueron muy críticas con Sanidad, protestan por la invasión de competencias, denuncian que sin esta unanimidad y con esta falta de consenso Sanidad no puede imponer nada. Dicen también que es una falta de respeto al trabajo que están haciendo las comunidades. Y la ministra Darias, otra vez más, pues recordó que este tipo de declaraciones coordinadas son de obligado cumplimiento, que se van a publicar en el BOE. Pero es que, claro, Ángeles, y ya lo comentábamos ayer, por ejemplo, con este semáforo que se ha marcado, ¿no? Las discotecas no podrían abrir o no podrán abrir en 4 comunidades autónomas, Madrid, País Vasco, La Rioja y Aragón, porque están en alerta 3 y 4, es decir, en riesgo medio alto, y no podrían incluso tener el interior de los bares abiertos en estas circunstancias. Insistimos, en normas de obligado cumplimiento. Hemos vivido estos episodios otras veces. Alguna comunidad, sobre todo Madrid, que se ha rebelado contra las normas o las restricciones adoptadas en el Consejo Interterritorial, pero que después tienen que acabar cumpliéndose porque son, insistimos, de obligado cumplimiento. Mariola, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. De nuevo Madrid, a la contra, y otras comunidades que no estaban de acuerdo, pero es que Madrid ya ha dicho, ya ha hecho público que no va a cumplirlo, aunque insisto, son de obligado cumplimiento y va a tener que terminar cumpliendo estas normas. Cristina Machado, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Por qué dice que no cumplirán? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, por un lado, la comunidad dice que justo en este momento, cuando la tendencia de la pandemia es claramente descendente y está avanzando a buen ritmo la vacunación, pues no tiene sentido aumentar las restricciones, porque en el caso de Madrid, además, si aplicara el acuerdo del interterritorial, los interiores de bares y restaurantes tendrían que cerrar, algo que no ha pasado desde que acabó el confinamiento duro del principio de la crisis. Y dicen además que el sistema semáforo, que se ha demostrado ya poco eficaz. Esto lo ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Es algo que nos obligaría a cambiar toda la ordenanza, toda la legislación autonómica. Insisto, estamos en absoluto desacuerdo porque ahora mismo supondría en el retroceso de algunas medidas que estamos aplicando. Quiere volver al sistema de semáforos, que se ha demostrado que no ha tenido su eficacia en la lucha contra la pandemia. Con la situación actual y según el acuerdo alcanzado ayer, también sería imposible reactivar el ocio nocturno, y es algo en lo que está trabajando también la comunidad, aunque aquí hace meses ya que las discotecas pueden abrir como hostelería. Por otro lado, según explica Enrique López, el consejero de Interior, el Gobierno regional considera que los acuerdos del Consejo Interterritorial que no se alcanzan por unanimidad no son de obligado cumplimiento. Como consecuencia de ello, tenemos presentados 2 recursos ante la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso, para que determine precisamente si estas órdenes comunicadas son de obligado cumplimiento, al margen de que no tengan la unanimidad de todas las comunidades autónomas. Estas son las explicaciones. Luego está la presidenta Ayuso, que solo se ha pronunciado en Twitter. Anoche dijo que la Comunidad de Madrid va a seguir aplicando la normativa autonómica, que los establecimientos de hostelería son lugares seguros y aliados para superar la crisis, y que no se puede pagar, ellos no pueden pagar ellos la ineficacia del gobierno de Pedro Sánchez. Cristina, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya volvemos a estar. Gonzalo, no solo Madrid, que es quien lo hace más explícito, quien dice que no va a cumplir, insisto, aunque después tenga que terminar cumpliendo, porque son normas de obligado cumplimiento, pero vuelve a faltar el consenso en el Consejo Interterritorial. Son más de 1, más de 2 y más de 3 las comunidades que ayer votaron en contra de esas medidas aprobadas por planteadas por el Ministerio de Sanidad. Bueno, a mí me preocupa no tanto que no haya consenso, sino que no haya acuerdo, ¿no? Que haya sensibilidades diferentes, que haya motivaciones distintas en función de los intereses, económicos y sociales diferentes de cada comunidad, puede llegar a ser comprensible. Lo que ocurre es que finalmente, una vez puestas sobre la mesa, pues las distintas perspectivas sobre el asunto, debería haber un acuerdo y una resolución para, digamos, que el mensaje hacia la ciudadanía, por mucho que de algún modo seamos un Estado con competencias repartidas, un Estado autonómico muy descentralizado, en principio, debería ser un mensaje más o menos común, ¿no? Para que así también nuestra perspectiva, nuestra manera de enfrentarlo, pues sea también de algún modo conjunta y tengamos una cierta sensación de solidaridad orgánica interterritorial, claro. Entonces, en ese sentido, pues habrá que ver en las próximas horas cómo reaccionan estas comunidades que han expresado un desacuerdo legítimo, pero que después algunas aceptarán las medidas y otras, como Madrid, pues seguirán, digamos, utilizando cada ocasión para mostrarse como rebeldes y emplear esa cierta irresponsabilidad como un argumento a favor, ¿no? Y esto es lo que genera esa sensación un poco de nuevo de desazón,
desconfianza hacia las instituciones y hacia la política a la hora de resolver toda esta crisis, ¿no? Fijaos que realmente vamos de camino de resolverla. A nivel sanitario, que quizás ha sido la peor parte, a nivel económico, incluso laboral, vamos mejor, y sin embargo la desconfianza hacia la política, como demuestran todos los estudios de las estadísticas, es tremenda, ¿no? Sí. Y es por esta serie de cuestiones porque lo que lo explican, ¿no? En el abierto, Josep Ramoneda, Berna González Harbor y Gonzalo Velasco. Estábamos hablando de lo que pasó ayer en el Consejo Interterritorial con las nuevas medidas propuestas por Sanidad de obligado a cumplimiento hasta que no haya esa llamada inmunidad de rebaño, medidas que no gustan a algunas comunidades que votaron en contra, entre ellas la Comunidad de Madrid, que además ya ha explicitado que no piensa cumplirlas. Insistimos, aunque habitualmente lo hace, las termina cumpliendo porque son de obligado cumplimiento. Y decía Gonzalo, bueno, a destacar la falta de acuerdo. Yo no sé si al final otra vez vuelven a reventar las costuras de la famosa cogobernanza en las escaladas y en las desescaladas. Sí, lo que pasa es que esta vez hay un punto incomprensible y es el ritmo del gobierno. No se entiende por qué hacer recientemente poco, que fue el 9 de mayo o por ahí, cuando acabó el estado de alarma y todos hubo un clamor social y popular por cómo que se acaba el estado de alarma y no se permiten los toques de queda o se permitirán solo con autorización judicial y nos quedamos en la nada, y el gobierno lo dejó en la nada y en manos de las comunidades con una tranquilidad pasmosa, mientras surgía un clamor lógico desde las propias comunidades autónomas también por, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Y de repente lo habían dejado como, no, vamos a la reactivación económica, viene la vacunación, no hace falta nada más, y 3 semanas después resulta que ahora tenemos otro ritmo y ahora hay que volver a imponer a las comunidades unas restricciones que hace un mes habían descartado, cuando precisamente la vacunación avanza a un ritmo creciente, los datos son mejores, los contagios son mejores. Entonces, o algo no han explicado bien, o yo no entiendo o no se entiende el ritmo del gobierno al de repente volver a recuperar el espíritu de las restricciones, cuando hace un mes nos convenció de que ya no hacían falta, al menos desde el gobierno central, sino solo en manos de las comunidades. Entonces, es incoherente aquello con esto. Es incoherente que veamos que, por ejemplo, Madrid o otros van a tener que cerrar ahora que hay cifras mejores, cosas que antes tenían abiertas con cifras muchísimo peores. Entonces, francamente, no se entiende. Esta vez, vale, es Madrid, pero no es solo Madrid, y que ya sabemos lo que sabemos es que no sabrá cómo oponerse al gobierno central cuando se acabe la pandemia, porque es su leitmotiv absoluto, ¿no? Pero quiero decir que es Cataluña, es el País Vasco, es Andalucía, es Galicia, son comunidades que suman casi 30 millones de españoles. Entonces, esta vez no hay tanto buenos y malos como yo veía otra vez, que siempre había el que torpedeaba y el que intentaba imponer la serenidad. Esta vez yo no lo entiendo. Josep. Yo, siguiendo en la línea de lo que dice Berna y dejando de lado las respuestas políticas de carril, los que sabemos que dirán que no porque toca decir que no, un poco modelo Ayuso, digamos, a mí lo que me parece importante es que en la fase en que estamos es muy decisivo que la gente no se sienta abusada, es decir, que realmente haya conciencia de que aquellas medidas que se aplican son necesarias y que nos liberemos de aquellas que hay elementos fundados para pensar que no lo son. Un ejemplo muy claro, en este momento en que la gente ve cómo la fatiga que ha vivido empieza a emerger y los médicos hablan de consecuencias psicopatológicas importantes, en que la gente tiene una cierta necesidad de ver que las cosas ya van hacia otra dirección, en que las vacunas, nos han liberado a cada uno quizás demasiado, haciéndonos pensar que, bueno, ya hemos salido del miedo. Sí. En este clima es muy importante que no haya cosas ambiguas, extrañas, como por ejemplo, a mí me parece la más evidente, que sigamos con las mascarillas en la calle cuando te las puedes quitar en la terraza de un bar. Esto es un sinsentido que cada día hay más gente que lo nota, ¿no? Y es estas cosas las que a mí me parece que habría que pulir, las cosas que es casi manifiesto que son innecesarias y acompañadas de otra cosa importante, que es atender aquellos espacios
en los que las consecuencias endémicas, por un lado, y pospatológicas, digamos, por otro, son más grandes. El nuevo conseller de Sanidad de Cataluña, Argimon, que es una persona que viene, que es un científico, que lo ha dicho, hay en estos momentos psicopatologías, sobre todo en la gente joven, que requieren una flexibilidad mayor en cuestiones como el ocio, como el alargamiento de los cierres de los bares y este tipo de cosas. Pues bueno, sepamos crear una situación en que la gente entienda que lo que se impide porque se tiene que hacer, y que no hay ambigüedades simplemente para demostrar que todavía se manda, ¿no? Hoy mismo hablábamos en uno de los tramos del programa de primera hora, hablábamos de las consecuencias de los trastornos que están teniendo, sobre todo en los adolescentes y en los más jóvenes, todo este año y pico de restricciones, algunas veces traducidos en problemas alimentarios, en trastornos alimentarios, y otras veces traducidos, el otro día en Hora 25 hicieron un tramo especial sobre eso, incluso en cómo han aumentado los intentos de suicidio entre los jóvenes y los adolescentes. Todo consecuencia de esta época de pandemia y de estas restricciones. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En el abierto, Josep Ramoneda, Berna González Harbour y Gonzalo Velasco. A ver, Cospedal. Rato, hay toda una época que se le apareció ayer a Pablo Casado, aunque Pablo Casado no quiera, y de momento no haya hablado de la imputación de la que fue secretaria general de su partido por la Kitchen, por si mandaron a la policía durante su gobierno a espiar a Bárcenas con dinero del Estado para hacerse con las pruebas que pudieran comprometer Sastre al Partido Popular. A veces el calendario no tiene nada que ver y a veces lo tiene todo. Esta semana se han cumplido 3 años de la censura, del bolso que Sáenz de Santamaría dejó en el escaño del presidente, de la escapada del presidente Rajoy a un restaurante mientras se le caía el mundo, aunque ese mundo ha vuelto y ha ido a presentársele a Pablo Casado en el mismo sitio, justo donde la moción de censura, en el Congreso, como si nadie pudiera sacarlo de allí. Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. Ahí estaba ese mundo recorriendo los pasillos como fue haciendo ayer por la tarde Cospedal, mientras ella se iba preguntando, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ahí estaba, sin embargo, en el mismo Congreso de los Diputados donde antes había acudido su marido, López del Hierro, y las iniciales de su marido, López del Hierro. ¿Quién es López H? Señor López H. ¿Y quién es I. López del Hierro, señor I. López del Hierro de los papeles de Bárcenas? No soy yo. ¿Perdone? No es pasapalabra, ¿eh? No puedo decir paso. Pues ahí estaba otra vez el juego con las iniciales y los nombres, y ahora que las encuestas decían que Casado ganaría, ahora que tenía el debate en los indultos y que preparaba su visita, será hoy, a Ceuta, ahora se le aparece un mundo del que él no quiere hablar, aunque le cueste despegarse, porque él habitó ese mundo y vivió la recogida de firmas del Estatut, por ejemplo, pero una cosa es volver a eso y otra es volver a lo que dijo que no existía. Esta Dirección Nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal. Pero ahí está tan presente ese pasado, ahí está la etapa de Rajoy, está Cospedal y está Rato y la sede de Génova. Y Jorge Fernández Díaz, que escribe a diario, hoy firma en La Razón lecciones de ética sobre el terrorismo y hace unos días eran sobre el aborto y la eutanasia. Quitaron el bolso, pero ese mundo sigue ahí, atrapado en esos pasillos que ayer recorría Cospedal como perdida, como si no supiera ni ella ni el mundo por dónde se sale de aquí. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy sorprendido por que la agenda mediática esté ocupándose del dedo y no de la luna. Se queja Casado, lo hacía esta misma semana, de la agenda mediática, decía, porque cómo va a ser noticia que coincida su partido con Vox en la Plaza de Colón. Pero quizá ya sea un exceso ver un complot en una agenda, un bolso y también un calendario. En definitiva, imputación de María Dolores de Cospedal, de la exsecretaria general del Partido Popular, de su marido López del Hierro, por el caso Kitchen, el caso que investiga el espionaje a Bárcenas, el uso de recursos del Estado, de la policía, de dinero, de fondos reservados para conseguir documentación en poder de Bárcenas que podía o que podría haber implicado al Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días, Ángels. Y Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Lo primero, Campos, ¿por qué les imputa al juez? Bueno, en principio, Ángels, esta era una operación que hace 3 años surgía como un operativo parapolicial chusco con posibles implicaciones en el Ministerio del Interior, el dedo. Y a lo que está apuntando cada vez más es que la Kitchen fue una operación que nació con el conocimiento y desde la dirección del Partido Popular para salvar al PP y a sus dirigentes de la Caja B, obstruyendo la acción de la justicia.
la luna. En esta causa vemos ahora, después del auto del juez en el día de ayer, que imputa a María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro, su marido, por delitos de cohecho, tráfico de influencias y de malversación. Les imputa porque después de cotejar las 13 agendas incautadas a Villarejo en octubre del año pasado, además de las declaraciones de 19 imputados y coimputados, llega a la conclusión, indiciariamente, claro, de que Cospedal estuvo en el germen de la operación Kitchen, que ella intervino para el proceso esencial de captación del chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, para que espiara al extesorero y pudiera facilitar el robo de documentación sobre la Caja B y los dirigentes del Partido Popular y entorpecer de esta forma la labor judicial. Pero hay más, porque al final decíamos ellos dos son los imputados, pero de alguna manera Campos se señala, bueno, ya está imputada toda la cúpula de Interior, evidentemente los responsables de la policía de esa época, pero al final se señala a toda una época, que es la época de Mariano Rajoy con Soraya Sáenz de Santamaría. Claro, aparecen 3 ministros involucrados, 2 de ellos ya imputados, por un lado, y la secretaria general, claro, la exministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Está también investigado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y aparece también involucrada en esa parte secreta del sumario, cuyo secreto, valga la redundancia, va a levantarse en breve, de forma inmediata, Soraya Sáenz de Santamaría. Según las declaraciones de parte de esos coimputados y también las agendas de Villarejo, Soraya Sáenz de Santamaría sería la persona a la que también trasladarían toda la información que obtuvieran del operativo ilícito, y estarían también implicados además agentes del CNI, los Cecilios, como les llaman los integrantes de la trama, que estaban buscando, esos agentes, también información en esta causa de la operación Kitchen. Todo apunta a ese entorno de Rajoy, a las personas más influyentes y que estaban más cercanas al presidente del gobierno. Villarejo dijo en la comisión Kitchen que también estaba implicado. Villarejo decía que Rajoy también conocía este operativo y que se comunicaba con él a través de un teléfono móvil que comenzaba por 650 y terminaba en 10. Dice Villarejo, sin aportar pruebas, que esas mismas, las pruebas, se encuentran en el propio sumario, en esos 4 discos duros incautados por la justicia que todavía no ha podido desencriptar, y que ahí están las pruebas de esos mensajes enviados por Mariano Rajoy. Esta es la parte judicial. La parte política, Mariela, ya dijo el Partido Popular, lo hemos escuchado hace un momento, Pablo Casado, ese día en el que dijo: no volveremos a hablar, aunque ustedes nos pregunten por los temas de corrupción, nosotros no volveremos a hablar sobre ellos. Claro, los temas de corrupción van volviendo. De momento Casado está callado. Sí, el PP ni habló mucho ayer, ni hizo mucho, porque de momento no ha abierto expediente a Cospedal. Y el problema con esta inacción, Ángels, es que hay precedentes muy recientes en sentido contrario. Al exministro Jorge Fernández Díaz, imputado en septiembre, recordamos, en esta misma causa, la Kitchen, se le abrió expediente informativo de manera automática, como marcan los estatutos. Pero en el caso de Cospedal, la dirección ayer se limitaba a decir que de momento es inocente. Creo que en estos momentos, desde luego, es inocente porque tiene ese derecho constitucionalmente reconocido. La imputación, en este caso, es a efectos de toma de declaración con todas las garantías. E insisto, en este momento, ella legalmente, desde luego, es inocente. Claro, la pregunta implícita aquí es que Jorge Fernández Díaz, también imputado en la Kitchen, no es de momento inocente a ojos del PP. Ni Martínez Almeida ni Génova aclaraban por qué no se actúa en el caso de la exsecretaria general cuando los estatutos son claros. Dicen: ante la imputación de un afiliado por conductas incompatibles con los estándares éticos del partido, se abrirá expediente informativo que se transformará en disciplinario, es decir, con posible suspensión de militancia, con la apertura de juicio oral. De fondo a esta inacción, Ángels, está el convencimiento que reina en buena parte del partido de que Cospedal va a dejar pronto de ser investigada. Hoy, como decíais, Casado va a visitar Ceuta, donde se va a reunir con el presidente Juan Jesús Vivas. Hay anunciada una comparecencia en torno al mediodía, así que trataremos de preguntar a Pablo Casado. ¿Pero sabemos si es comparecencia con preguntas? Normalmente lo es, así que yo creo que hoy Casado tendrá muy difícil no contestar. Vale, veremos a ver qué pasa. Mariela Campos, gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Ramoneda, estaba Casado, impulsado por las encuestas, llevando la iniciativa en la calle con el tema de los discursos, y todo se le viene abajo porque le reaparece otra vez la corrupción. Y en un caso no menor, es la imputación de la exsecretaria general del Partido Popular, que le ayudó a él a ganar esas primarias a Soraya Sáenz de Santamaría, pero en definitiva implica a toda la cúpula de una época determinada, de la época de Mariano Rajoy, en la que Pablo Casado ya tenía un papel relevante, Josep.
Es tan sencillo como eso, ¿no? Casado no estaría allí sin el apoyo de Cospedal. Esto es así de claro, ¿no? Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que si Casado quiere que sea creíble su afirmación recurrente de que aquello es el pasado y que no tiene nada que ver, lo peor que puede hacer es la inacción, es creer que con decir esto ya basta. No, tiene que esclarecer las responsabilidades que hay en su entorno y actuar sobre ellas. Por ejemplo, ahora actuar sobre Dolores de Cospedal, si se confirma su imputación. Si se mantiene en esta actitud de, bueno, no, como que yo no estaba, pues no pasa nada, pues le acabará pillando como le pilló a Rajoy en su momento, ¿no? Yo creo que es un caso espectacular porque realmente es un ejemplo de una absoluta ocupación por parte del Partido Popular de las estructuras del Estado, es decir, el Ministerio del Interior trabajando por intereses elementales del Partido Popular. Bueno, pues esto me parece que es una de las formas de corrupción más evidentes que se pueden detectar, ¿no? Y realmente abarcaba la totalidad del centro de poder que en aquel momento giraba en torno a Rajoy. ¿Rajoy sabía o no sabía? Pues yo me imagino que las dos cosas, es decir, que evidentemente estaba al corriente, pero evidentemente también su tendencia natural a la desidia hacía que las cosas se fueran desmadrando sin control, ¿no? Y probablemente esta es una de las cosas que en fin, evidentemente es lo que le hizo perder el poder, pero evidentemente es también lo que dejará muy, muy manchada siempre su etapa en el gobierno español, ¿no? Gonzalo. Sí, me estaba preguntando ahora si con la Gürtel el gesto simbólico ha sido cambiar de sede. No sé cuál será el gesto simbólico con la Kitchen. Con la Kitchen. Y claro, cambiar de sede, que de momento no se ha hecho efectivo. Esto iba a decir, ¿no? Creo que no se ha hecho, ¿verdad? Porque además se dijo, bueno, después dejarán pasar las elecciones en Madrid. Han pasado ya, y hace días de las elecciones en Madrid. Seguimos sin tener noticias de la nueva sede. Perdona, Gonzalo. Veremos en qué queda. Pero es verdad que si una sede puede ser circunstancial, una manera de entender el poder y la ocupación de las instituciones, como es lo que está implicado en la Kitchen, es esencial, ¿no? Es constitutivo de una manera de ser que es la que ha sido el Partido Popular en estos últimos años, ¿no? Es verdaderamente llamativo. Recordemos la capacidad plenipotenciaria que tenía Cospedal en el Partido Popular. Era poderosísima, ¿no? Y está afectando también incluso a Soraya Sáenz de Santamaría, que era la pata, digamos, del poder de Rajoy en el gobierno. Obviamente, por mucho que nos riamos con los chascarrillos, con las meteduras de pata, con esas frases absurdas de Rajoy, no podemos seguir riéndonos con él, de él. Es una gravedad extrema, ¿no? Fijaos, para muchos que tenemos una cierta memoria, quizás ya una cierta edad, claro, fondos reservados y el mal uso de los fondos reservados remite a toda la confrontación parlamentaria en los años 90 contra Felipe González, por un caso gravísimo como era el manejo del Estado con la lucha sucia contra ETA. Pero aquí tenemos también las cloacas, ¿no? Que es un calificativo que bueno, parece que es una exageración, que es un absurdo, y es que es una descripción exacta. Muchas veces lo que nos pasa en estos últimos años es que la hipérbole al final es realismo decimonónico, ¿no? Bueno, yo me pregunto hasta qué punto, claro, ¿cuándo la corrupción va a generar verdaderos efectos? Bueno, lo primero que hay que pensar es que ya los generó, ¿no? O sea, la moción de censura, que también ha sido muy denostada, fue un momento de cierta dignidad y así debe ser de algún modo ensalzada y recordada en nuestra historia reciente, ¿no? Y ahora que se va a reunir y va la foto de Colón de nuevo, como los salvadores de la patria y los salvadores del Estado, hay que dar cuenta de que fue la coalición de la moción de censura la que salvó al Estado en ese momento de una decadencia y de una corrupción tremenda, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en una especie de sociedad senil que tiene más memoria para el pasado lejano que para el pasado reciente, ¿no? Entonces parece que puede tener más efecto utilizar como calificativo peyorativo la idea de ser comunista, que es lo que hace Pablo Casado, que la idea de ser un claro y nítido corrupto, y que la organización, Partido Popular, lo sea, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es verdad que no sé hasta qué punto va a volver a esto a tener efectos, porque Casado, digamos, no sé muy bien cómo, no me lo explico bien, pero ha sido relativamente hábil a la hora de gestionar este olvido sobre el pasado reciente. En parte en eso se entiende que se apoye tanto en Ayuso, ¿no? Pero debemos de algún modo utilizar las palabras justas y ser muy constantes a la hora de recordar el verdadero significado de todo esto.
Yo no creo que sea hábil Casado. Está teniendo éxito. No, ha tenido suerte con que Ayuso abrió los bares, proclamó la libertad y la gente en Madrid compró ese mensaje, mientras en el País Vasco, Cataluña, etcétera, estaban encerrados en sus casas. Y punto. Yo creo que Casado no tiene herramientas realmente sólidas para afrontar todo esto, porque es un cachorro de Cospedal, es un cachorro de esa era. El Partido Popular no ha demostrado que haya dejado de ser esa organización mafiosa que estamos viendo desfilar por los tribunales. Es una organización mafiosa, lo ha sido y no ha demostrado que haya dejado de serlo. Miraba hoy, has hablado de decimonónico, miraba hoy la definición de despotismo, no ilustrado porque no vamos a concederles el factor cultural, pero sí despotismo en la RAE, y nos dice que es una autoridad absoluta no limitada por las leyes o un abuso de superioridad o poder en relación a los demás. Y es exactamente lo que hizo Cospedal y por tanto Rajoy. Es decir, utilizar los fondos reservados para espiar a una persona, volver a su chofer en contra, meterse en las narices del Estado en la casa de una persona para obtener información para el partido. Mezclar con la familia, ahí tenemos el nepotismo, o sea, el papel de este marido que está en todas partes, está en todas las conversaciones con Villarejo, está en todas las reuniones, sin tener un cargo, sin tener una... En fin, es que en ninguna organización se nos permitiría, ni a nadie se le ocurriría hacer algo así, ¿no? Este era el PP, además, que ya era una renovación del anterior PP. Recordar que con Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal, Rajoy estaba renovando y dejando atrás una época también negra, con Rato, que precisamente no está que ayer también se le abrió juicio oral, exacto, con Aceves, con Zaplana, todos aquellos, ¿no? Y esta era la renovación, y la renovación vino de la mano de estas dos mujeres, y tenemos a Cospedal ahora protestando de que en los pasillos del Congreso de que es que estamos queriendo tapar los indultos, ¿no? Nuevamente el PP como víctima, mientras lo que ha hecho es pervertir la democracia, pervertir el poder y convertir ese partido gobernante en una organización mafiosa. Ahora Casado pretende huir, proclama, decreta que no va a responder por cosas del pasado. No, ya no solo le va a perseguir el pasado, le van a perseguir sus propias palabras. Claro, por eso yo creo que tenemos que estar muy alertas ante esa estrategia discursiva que, digamos, diagnostica como el origen de todos nuestros males recientes a los nuevos partidos, a las formaciones políticas de las regiones con nacionalismos, y entonces proclaman, claro, casi la necesidad de que vuelva el bipartidismo, ¿no? Y además, en esa estrategia discursiva se cuelan de algún modo definiciones del Partido Popular como, bueno, partido moderado, centro-derecha, democristiano. Bueno, no, es que lo que ya tenemos que saber, pero además con una certeza y con una convicción que está bien fundamentada, es que no ha sido un partido conservador, no ha sido un partido liberal, ha sido un partido seguramente neoliberal, pero sobre todo ha sido una organización fundamentada en su ADN en torno a una manera de comprender el poder. Una organización mafiosa, por llamar a las cosas por su nombre. Y una manera mafiosa de comprender el poder y su ocupación de las instituciones. Yo creo que tiene mucho que ver con una cierta idea que especialmente la derecha ha tenido en este país, que el Estado era propiedad suya. Es decir, la idea de ser propietarios del Estado. Es su patrimonio, y además sin diferenciación. Es decir, se sienten igual propietarios del Poder Ejecutivo que del Poder Judicial, que de lo que sea, ¿no? E intervienen, bueno, esta tendencia permanente a subrogarlo todo en la justicia, a llevar cualquier problema que se escape las manos al juzgado de guardia en vez de afrontarlo políticamente, pues es un ejemplo de ello. Creen que el Estado está a su servicio y a su disposición, y claro, y entonces no es extraño que familiares, amigos, lo que sea, intervengan por allí y que se organice esto que con mucho acierto Berna llama una organización mafiosa, ¿no? Y a ver Rajoy, porque bueno, de momento eso, el cerco está ahí en la cúpula. Cospedal no era ni más ni menos que secretaria general, es decir, la número 2 del partido, y muchos años, creo que 10 años, pero también hay apuntes de Villarejo sobre Rajoy, o sea que yo creo que las cajas y sorpresas que guarda Villarejo nos van a seguir dando alegrías, entre comillas. O sea, ya han tocado al rey, han tocado a Corina, Francisco González del BBVA, ya no sé a quién no han tocado, ¿no? Pero Rajoy sale en algunos apuntes y esto no ha terminado, solo sigue.
Mariano Rajoy, que comparece la semana que viene en la Comisión Kitchen del Congreso de los Diputados. Será interesante, porque es verdad que ayer tanto Ignacio López del Hierro como después en ese episodio tan rocambolesco por los pasillos del Congreso de Mareadores de Cospedal, ellos pudieron evitar declarar precisamente porque les acababan de imputar, pero sí tendrá que hablar delante de los diputados el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y sobre lo de la asociación mafiosa que decías tú, Berna, esta mañana o esta madrugada con Sastre, recordábamos el día que saltó la noticia, el día que empezamos a hablar de toda esta operación de que iban a espiar al ex tesorero del Partido Popular con fondos reservados del Estado, que iban a utilizar la policía, que habían metido a un chofer, que lo habían contratado para que lo espiara, para que buscara los documentos que podían implicar al Partido Popular. Y yo recuerdo esa noche, estábamos nosotros en una 25 y decíamos, qué chusco es todo esto, qué rocambolesco. Sí. Bueno, pues eso es lo que está investigando precisamente la policía. El uso de fondos reservados, el uso de la policía, el uso del aparato del Estado en beneficio de un partido político, no en beneficio del Estado y de los ciudadanos. Bueno, del y Estado, en dudoso beneficio de un partido político. En dudoso beneficio de un partido, exacto, ¿no? Y obstruyendo la acción de la justicia. En beneficio de unas personas cuestionadas por contrapongamos esto, además, Berna, con las declaraciones del Partido Popular, con Pablo Casado a la cabeza, pidiendo justicia con el tema de los indultos, las veces que recurre a la justicia, y lo habéis dicho alguno de vosotros, el Partido Popular para solucionar los problemas que políticamente no puede solucionar, y ahora resulta que es que lo que estaba haciendo el Partido Popular, bueno, que llevaba haciendo, recordemos también aquel episodio del juez Ruz, intentando que le dieran documentos de la calle Génova, con la Guardia Civil entrando en la calle Génova, bueno, y qué voy a decir de los discos duros de los ordenadores, ¿no? Todo esto obstruyendo la justicia. Y al tiempo que usaban los mecanismos del Ministerio del Interior para espiar a los rivales políticos. Exacto. Y todo esto con Francisco Martínez, ¿os acordáis? Un secretario de Estado, o sea, con altos cargos, no solo ellos, bastantes altos cargos implicados. Nunca Casado ha planteado su candidatura a secretario general y la era que capitaliza como una renovación y como una limpieza. No. Nunca. No, simplemente dice que esto viene de lejos, pero no tiene nada que proponer para que las cosas vayan de otra manera. Es exactamente así. Él viene de lejos, Josep, pero él ya... Él estaba, sí. Es que iba a decir, es que viene de lejos que él estuviera en el Partido Popular. De hecho, no se le conoce otra actividad que no estar dentro del Partido Popular. Sí. Claro, y precisamente Mariano Rajoy, en esa especie de renovación que hizo del Partido Popular, acordaros, soy incapaz de recordar el nombre, bueno, uno era Maroto. Javier Maroto, Andrea Levy, Casado, vicesecretario de Comunicación, pues ahí estaban... Exacto. Todos en un partido comandado por Cospedal y en su última etapa también por Martínez Maillo. Martínez Maillo era el nombre que no me salía. Es que la agenda judicial es muy larga y por tanto la cuestión estará sobre la mesa durante los próximos años cíclicamente. Y por tanto el PP no puede esquivarlo, no puede esquivarlo, tiene que afrontarlo en algún momento. Sí. Berna, ¿qué decías? No, que sin embargo vuelven a las tácticas del pasado, ahora ya saltando al asunto de Cataluña, que hoy en el país cuenta el país como 4 millones de firmas que recabó Rajoy en contra del Estatut están en un almacén alquilado por el Congreso de los Diputados y nadie sabe qué hacer con ello porque llegaron al Congreso, Rajoy las presentó, dividió al país y 4 millones de personas se sintieron muy contentas de firmar o como se sintieran y se fueron a un almacén que pagamos los españoles, ¿no? Con nuestro dinero. Y entonces ahora Casado no se le ocurre otra cosa que recabar firmas de nuevo cuando todo el PP, incluso la cúpula, reconoció que aquello fue un error porque dividía al país. Bueno, pues vamos a recoger otra vez firmas contra los indultos, contra Cataluña, vamos a hacer la nada, vamos a hacer una escenificación pasional que no va a llevar a ningún sitio, vamos a manifestarnos en Colón para que se nos vea a todas las derechas en contra de media Cataluña. En fin, repiten los esquemas del pasado, no hay renovación en esas cuestiones mafiosas, pero es que no hay renovación política, no hay nada salvo abrir los bares en Madrid. Y es interesante recordar que aquella movilización que sirvió sí para inflamar Cataluña y que parte de las cosas que están pasando vienen de aquel momento, pero en cambio no sirvió para el objetivo inmediato que se había planteado Rajoy, que es tumbar a Zapatero, que lo tumbó la crisis, no lo tumbó aquella movilización, ¿no? O sea que incluso como estrategia es dudosa, ¿no?
Será interesante ver cómo sale Pablo Casado hoy, si realmente y finalmente hay preguntas en esa visita que va a hacer también a Ceuta con el tema de la inmigración, intentando desviar un poco el foco, pero es evidente que si se somete a las preguntas de los periodistas le van a preguntar por la imputación de María Dolores de Cospedal. Vamos a ver si sigue la estrategia que ella anunció. Nosotros no vamos a responder preguntas que hablen de la corrupción del pasado. Veremos qué pasa. Berna, que quería rectificar algo que habías dicho antes. He dicho mal que ha cubierto el país lo de las firmas de Rajoy, que están en un almacén ahí que paga el Congreso, sí. Y no, es Fernando Garea, claro, ex compañero del País, y no puedo dejar de verle un poco como del País, pero en el Confidencial. No, y además es que tú madrugas mucho, te metes todos los periódicos en vena, claro. Y luego, claro, se mezclan las cosas. Luego se mezclan las cosas, pero es verdad que es una información de Fernando Garea en el Confidencial. Mira, vamos con la presentación ayer de este libro entrevista de Jordi Pujol, que se llama Entre el dolor y la esperanza. Ayer estuvo él presente a través del plasma, de manera telemática, dijo muchísimas cosas, entre ellas esta. I per vostè? Vostè té esperança? Sí, però jo porto un pes a sobre. I en el fons a mi em fa patir la meva família i em fa patir Catalunya, no? Lleva un peso encima, he querido que lo escucháramos íntegramente porque creo que la entonación y las pausas eran importantes también, lleva un peso encima y sufre, sobre todo, le hace sufrir su familia y le hace sufrir Cataluña. Hay más extractos, Sastre. Bueno, por ejemplo, pasajes del libro dice: lo que digo es que por mi parte no ha habido corrupción. Por otra parte, está demostrado que desde que me dedico a la política a fondo, desde el año 74, y sobre todo desde que empecé a ser presidente, no incrementé mi patrimonio. De hecho, decreció y bastante. Sobre el perdón, que ahora escuchábamos también ayer en la presentación, dice: he de pedir perdón a mi país y a la gente de mi país, eso es lo que cuenta. Puede parecer una figura literaria, eso de pedir perdón. También al joven que yo era, hace más de 60 años, pero no lo es una expresión del dolor. Y, por ejemplo, en cuanto al dolor, hace años, hablando con unos amigos de algunas circunstancias de mi vida, recuerdo que les dije que me consideraba preparado para la prisión, para la ruina y también para la muerte, pero no lo estaba para el deshonor o la vergüenza pública. Ramón, tú estabas en la presentación en calidad de editor. Sí, efectivamente, hay que empezar por aquí. Claro. Soy presidente del Grupo 62, por tanto, editor o coeditor en este caso del libro de Pujol, que, en fin, que quede claro. Es la primera vez, sí, por eso te preguntaba por eso. Sí. Es la primera vez, de todas formas, que yo creo que él abordaba presencialmente, en público, esta cuestión. Efectivamente, y no ha sido fácil, y me parece que es interesante explicar esta historia, ¿no? Esto es una idea que se puso en marcha hace ya más de 2 años. El PRO había editado 3 libros de memorias de Pujol, el último el 2012, libros que abarcaban toda su trayectoria, y pues bueno, habían pasado unos años, habían pasado muchas cosas, habían pasado cosas importantes. Él había desaparecido de la vida pública, estaba marcado por los problemas que todos conocemos, estaba encerrado en casa, y pareció que era interesante pues que hablara, que se pronunciara y que explicara cómo ve su situación, los cambios que han pasado, y así se encargó a Vicente Villatoro de hacerlo por la vía de una entrevista. Costó mucho, fue muy resistente. Después finalmente se decidió, empezaron las conversaciones y así fue creciendo la confianza y fue avanzando la cosa. El libro estaba terminado prácticamente en verano del año pasado, y ha costado acabarle de convencer de publicarlo, pero en fin, ahora está publicado, está en la calle, y a mí yo subrayaría 2 cosas que me parecen importantes, ¿no? Por un lado, que a su edad sigue siendo todavía una cabeza política con una capacidad considerable, y las cosas que da y que introducen sentido común en la situación actual son interesantes, pero también en el terreno político. Y el análisis que hace a partir de una idea recurrente suya, que estamos donde estamos, y Cataluña, cuando piensa, tiene que pensar en Cataluña, en España, en Europa y en el mundo, y que si no se tiene esta composición de lugar es difícil avanzar, ¿no? Y por otra parte ahí está, ¿cómo diría yo ahora? Condición o cultura cristiana que lleva puesta, que le lleva un discurso bastante sorprendente no, quizás esperable, pero curioso, sobre el dolor y la culpa que ocupa, en fin, los cortes que has puesto me parece
que son representativos de ello, que ocupa buena parte del libro, ¿no? Sobre todo cuando se afronta el caso Pujol, ¿no? Y que evidentemente sobre el caso Pujol dice cosas así muy personales, muy en este tono. Evidentemente lo ha dicho siempre, él sobre las cuestiones de tipo judicial solo hablará ante la justicia, y el que busque revelaciones en este sentido no encontrará. Y bueno, me parece que es una especie de testamento interesante. Pero Josep, él no se considera un corrupto. Cuando él dice, lo que puedo decir que por mi parte no ha habido corrupción, él no se considera un corrupto. Sí, esto es una obsesión que repite él a menudo, y incluso una vez en una conversación con él estábamos hablando de Felipe González y de pronto para la conversación, que no era sobre este tema, y dice, Felipe González ha dicho, Pujol no es un corrupto. Bueno, él tiene esta obsesión en mantener que él cometió errores graves, la culpa, todo esto que viene aquí desarrollando, pero que él no es un corrupto. Pero en fin, esto es otra historia que pasará por los tribunales, ¿no? En cualquier caso, me parece que es interesante tanto lo que tiene de testamento político como de advertencias y de señales sobre lo que está pasando ahora, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, pues que el independentismo puede convertirse en un factor de desbarajuste de la política española y que Cataluña tiene que estar abierta a fórmulas no independentistas, pero con garantías. Cuando dice que pues un partido no puede tener un país no puede tener grandes objetivos si no está ben endreçat, como dice él en catalán, ¿no? Si no tiene la casa bien... Si está recogidito, si no está bien recogido. Bien recogida. Sí, y limpia, ¿no? y ordenada. En fin, es interesante porque el personaje lo es, independientemente de todas las cosas que... No han tenido ocasión de leerlo los compañeros de tertulia. Berna, Gonzalo, no sé si queréis añadir algo. Bueno, me parece muy interesante. Felicitaciones por ese libro, desde luego, Josep, porque es importante que los protagonistas de la historia den sus versiones. Siempre sabremos que están edulcoradas o les restaremos o añadiremos lo que haga falta añadir desde el punto de vista de la historia, pero... por un lado, estamos hablando de alguien que también utilizó el poder y de una familia que utilizó el poder de forma patrimonial. Es decir, lo que veníamos hablando del PP, este es un problema que tuvo por ese inmenso poder que tuvo su partido. Dejando aparte eso, es cierto que en lo político y en el entendimiento con España marcó una era completamente distinta en la que sí había negociaciones, intereses constantes, un trabajo por los intereses de Cataluña a cambio de apoyos, pero fue después, hay que reconocer que fue después cuando todo se estropeó en el sentido de ruptura, ¿no? Y no, yo creo que él siempre concibió la política como una negociación para conseguir y no para romper, ¿no? Y bueno, al fin nos deja unos buenos consejos, les deja a sus sucesores, ¿no? Gonzalo, que nos queda un minutito. Sí, poco puedo añadir después de Josep y porque no conozco tanto el tema ni al personaje, pero sí que es verdad que hay que hacer una cierta reflexión sobre el desvanecimiento de los mitos fundacionales, ¿no? En Cataluña y en España. Y esta es una era en la que se están cayendo muchos mitos sobre los que nos sosteníamos, ¿no? Y lo que está generando son reacciones, huidas hacia adelante, un tanto desesperadas que no gestionan bien la memoria, ¿no? Entonces, la caída de Pujol como mito fundacional, en cierto modo, de la relación entre España y Cataluña y de la España contemporánea, genera un vacío, primero un vacío de autoridad, ¿no? Y después genera esta especie de esquizofrenia, ¿no? Para encontrar de nuevos referentes, para refundarse una y otra vez sin encontrar un rumbo claro. Voy a dedicar este último minuto y medio que me queda, ya que estamos hablando de caídas de quien parece que no va a caer nunca, me voy a ir a Israel, porque después de 2 años sin gobierno, 4 elecciones consecutivas, bueno, al final y casi sobre la bocina, se ha conseguido esta noche una alianza que saca a Netanyahu del poder. Corresponsal Uriol Andrés, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Uriol, estamos hablando de 8 partidos, incluido por primera vez uno que representa a la minoría árabe, o sea, van desde la ultraderecha a la minoría árabe, que han alcanzado un acuerdo esta noche para votar contra el primer ministro. Lleva Netanyahu 15 años en el cargo, 12 consecutivos.
Así es, el acuerdo no fue fácil. Los partidos prácticamente agotaron el plazo hasta la medianoche para pactar un gobierno de unidad inédito en Israel. Lo es porque agrupa a 8 formaciones que ocupan buena parte del espectro ideológico y político. De prosperar, será además el primer gobierno que incluya un partido árabe israelí. Pero hay que subrayar que mayoritariamente seguirá siendo un ejecutivo de derechas y sionista. De hecho, lo liderará inicialmente Naftali Bennett, un ultranacionalista religioso muy próximo a los colonos y discípulo de Netanyahu hasta que éste lo vio como una amenaza y lo defenestró. Tras 2 años le sustituirá como primer ministro el centrista Yair Lapid, que es el verdadero impulsor de la coalición. El acuerdo es también histórico porque, como decías, lograría sacar del poder a Benjamin Netanyahu. La pérdida del cargo puede perjudicarle también en su juicio por corrupción. Pero por ahora habrá que esperar entre 1 semana y 12 días antes que se vote la ratificación del gobierno en el Parlamento. Un tiempo que sin duda Netanyahu usará para intentar provocar deserciones en la coalición con una campaña de presión que ya ha empezado y que se dirigirá en los medios, las redes y la calle. Pues acuerdo histórico que puede terminar con esos 15 años de mandato, 12 consecutivos de Benjamin Netanyahu en Israel. Uriol, gracias. A vosotros, un abrazo. Voy a despedir a los tertulianos de esta mañana. Josep Ramoneda, Gonzalo Velasco, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós, gracias. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.